Capítulo 71. Los efectos del entrenamiento de reclusión fueron notables. Garzam, un mago de la clase 5 a la que pertenecía Difelia, era un mago elemental especializado que alcanzó un alto rango 6 al ingresar. Garzam, que tenía un fuerte sentido de la justicia y era muy amable, apreciaba mucho a Difelia, la líder de su clase. Cuando se mencionó la humillante derrota de Difelia en la batalla de clases, Garzam se enfureció y aceptó el desafío para un combate de clasificación. El resultado fue claro. Usando la misma magia y el mismo elemento, la derroté fácilmente, solo con un poder y rendimiento superiores. No usé ningún familiar ni magia de maldición. El propósito no era ganar, sino confirmar con mis propios ojos cuánto había mejorado, por lo que solo usé exactamente el mismo elemento que ella había usado. Garzam, con flores rosas creciendo de sus lóbulos, mostraba una fuerte afinidad por los elementos agua y tierra, incluso entre la gente de la Unión de Eric. Estas magias elementales eran su orgullo, pero cuando la presioné, abrumadoramente con la misma magia, quedó atónita. Ella entregó sus 10 Katia junto con su sorpresa. Ahora tenía 80 Katia. Excepto el examen final del primer semestre, había adquirido todos los Katia. Clic-clac, clic-clac. Por supuesto, todos los miembros de Árbol Frutal deben estar presentes. Sí, no, habrá castigo. He verificado la asistencia de todos. Todo está listo para que la ceremonia de ascenso pueda proceder tan pronto como entres al grupo de investigación. Maestro, así debe ser. Actualmente, Alicia y yo caminábamos por el pasillo, dirigiéndonos al campo de entrenamiento. Hoy, según lo planeado, se llevaría a cabo la ceremonia de ascenso. Después de unirse al grupo de investigación, se mostrarían los progresos que habían hecho frente a todos, y se decidiría si avanzarían al siguiente grupo o permanecerían donde estaban. Alicia, aunque eres una ejecutiva, también debes demostrar tus habilidades. No durante esta ceremonia de ascenso, pero a partir de la próxima, si tu progreso es insuficiente, serás degradada del grupo. Sí, lo tendré en cuenta. Ayudar a otros a progresar requería no solo recompensas, sino también el uso del látigo. Si alguien se quedaba significativamente rezagado respecto a los demás, sería degradado sin piedad, incluso si era miembro original del grupo. Este era un grupo de investigación para formar talentos que lucharían por mí, no un jardín de infancia para dar sueños y esperanzas. Esto se aplicaría, estrictamente. Llegamos a la entrada del campo de entrenamiento. Sin ninguna vacilación, abrí la gran puerta. Ahora, que comience la ceremonia de ascenso. Si no querías ser humillado frente a los demás, más te valía mostrar tus verdaderas habilidades. Inmediatamente tomé mi asiento. Asterisco 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 fuera del vasto campo de entrenamiento. 2 personas estaban mirando hacia adentro. Están bastante activos. Sí, los informes se están entregando diligentemente. Con un grupo de investigación de esta escala, parece una institución oficial de la academia, ¿no es así? Director, con todo respeto, debo decir que Árbol Frutal requiere vigilancia y precaución constantes. Piense en la grosería que mostró el jefe del grupo de investigación el día de la ceremonia de ingreso. Claramente está mentalmente inestable y seguramente se convertirá en un problema serio. Ejen, lo que quiero decir es que deberíamos mirar esto con ojo crítico. Profesor Fergio, realmente se preocupa por el consejo estudiantil, ¿verdad? Fergio, un profesor que priorizaba el consejo estudiantil por encima de cualquier otro grupo de investigación, fue uno de los críticos más vocales de Árbol Frutal cuando estaba activo bajo el nombre de menor que nuevo consejo estudiantil mayor que. No había manera de que pudiera estar satisfecho con Bargan, quien había usado la reputación del consejo estudiantil para establecer la prominencia de Árbol Frutal. Mencionó una ceremonia de promoción, como se lleva a cabo, profesor Fergio. Oh, por favor espere un momento. Fergio abrió el folleto que tenía en la mano. Contenía los detalles de la ceremonia de promoción que Bargan había presentado. Veamos. Cuando Árbol Frutal recibió un gran número de nuevos miembros, realizaron una primera evaluación, convirtiendo sus puntajes de ingreso y las habilidades confirmadas a través de entrevistas durante la segunda evaluación, en calificaciones aproximadas que fueron registradas. Un sistema de calificación. Han estado haciendo un seguimiento del progreso de los miembros, semanalmente, por lo que ya tienen una idea aproximada de sus niveles. El propósito de esta ceremonia de ascenso es principalmente evaluar cualquier potencial adicional que no haya sido registrado y generar un sentido de urgencia en todos los miembros. Es un evento donde las calificaciones se reevaluarán, comparando los registros pasados con las habilidades actuales. Eso es lo que está escrito aquí. ¿Qué estudiante tan diligente debe estar ocupado con sus propias responsabilidades? Pero Fergio chasqueó la lengua. Aunque acababa de explicarlo, no encontró nada que pudiera criticar. Volvió la cabeza para mirar a través de la gran ventana y vio el rostro de ese joven desagradable. Se parecía al presidente del consejo estudiantil, pero a diferencia de él, carecía de modales básicos. Sus miradas se cruzaron por un momento. El joven miró a Fergio como si viera ropa tendida al aire libre, luego reanudó la ceremonia de ascenso. Esa actitud era lo que lo enfurecía. Un tipo que pensaba que ser un Chugenarts lo era todo. Para un héroe, tal
cosa no tenía ninguna importancia. Mientras Fergio rechinaba los dientes, el director observaba lentamente a todos los miembros del grupo de investigación. Examinaba cuidadosamente cada rostro, imaginando las emociones que sentían: pasión, tensión, determinación. Todos eran jóvenes y llenos de vida, brillaban como briznas de hierba que crecen en verano, llenos de vigor. Eran los niños que liderarían el futuro. Eran valiosos, y él quería hacer todo lo posible por ellos. Ho, ho, ho. Pero esto dejó un sabor amargo. Niños tan hermosos, sus jóvenes vidas, que deberían estar ocupadas persiguiendo sus propios sueños, ahora estaban aquí, en el momento más crucial de sus vidas. Lamento que nuestra generación no haya podido poner fin a esto. Ahora, la voz del que fuera un gran director, ya envejecido, estaba llena de culpa hacia aquellos que llevarían el futuro. Sus ojos apagados reflejaban su propia imagen en la ventana. Sus manos arrugadas mostraban las claras marcas del tiempo. Su cabello, antes lustroso, se había vuelto blanco y había perdido su vitalidad. El director sentía una profunda compasión por ellos. Conocía las dificultades, pruebas, penas y desesperación que enfrentarían. Sentía la impotencia de su generación, que solo podía transmitirles estas cargas. Al mirar las hojas verdes y brillantes, los ojos del director se llenaron de tristeza. Profesor Fergio, sí, elijamos al próximo director antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué estás diciendo, con lo sano y fuerte que estás, porque hablar de un nuevo director? El director sacudió su frágil cabeza canosa. Finalmente expresó en voz alta lo que había estado pensando durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que este viejo puede seguir adelante? Director, todo es un ciclo. Este cuerpo se descompondría y volvería a la tierra, y de esa tierra crecería una nueva vida. El director, una figura legendaria en el mundo de la magia, se estaba preparando para dejar su puesto por el bien del futuro. Los ojos de Fergio se profundizaron mientras expresaba firmemente sus pensamientos. No podía aceptar esta realidad. Haré como si no hubiera escuchado eso justo ahora. Jojojo. Solo espero que no sea demasiado tarde. El director se dio la vuelta y comenzó a moverse, arrastrando sus delgadas piernas. Fergio observó su figura que se alejaba. La espalda robusta que Fergio había visto en su juventud ahora estaba encorvada. Las piernas que una vez sostuvieron a todos se habían debilitado hasta el punto de que caminar sin un bastón era difícil. Fergio era muy consciente de que el director estaba envejeciendo. Sabía que algún día el director renunciaría y dejaría el mundo mágico, pero estaba atado a las pasiones del pasado y no podía dejarlo ir. Aún debería estar bien, aún debería estar bien. Así se comprometió consigo mismo. Silenciosamente, siguió detrás del director. Asterisco 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 para llevar a cabo la ceremonia de promoción, tomé prestado el poder de Francesca. Ella podía reanimar un esqueleto muerto y hacer que imitara algunos de los logros que había alcanzado en vida. El grado en que podía ser restaurado dependía de las habilidades de Francesca. Entonces, si tenía un nivel de poder común en su vida anterior, podría recuperar casi toda su fuerza. Sin embargo, si poseía un poder que superaba el nivel de Francesca, solo una parte de ese poder podría ser utilizada. En conclusión, sus soldados esqueléticos seguían siendo solo objetos inanimados. Además, su fuerza podía ajustarse según la cantidad de maná que ella les infundiera. Incluso podía proporcionar maná y ayudar con operaciones detalladas. ¿No era una herramienta perfecta para el entrenamiento? Francesca parecía algo disgustada porque sus soldados fueran usados como sujetos de prueba, pero eso era un problema menor. Los buenos materiales deben usarse adecuadamente. Cada vez que compartía y combinaba sus técnicas de nuevas maneras, ella observaba atentamente. No era la única que recopilaba y usaba información sobre ella. Ella también estaba recopilando información sobre mí. ¿Es Emily la siguiente? Cuando terminó el turno de Serena, Emily apareció como para tomar su lugar. Serena mostró mejores resultados que el desarrollo promedio de los miembros de Árbol Frutal. El tiempo que le tomaba envolver sus flechas con él ahora se había cortado significativamente y la concentración también había aumentado. En particular, la velocidad y el poder de sus flechas habían mejorado mucho, permitiéndole apuntar con precisión a los enemigos desde una distancia mucho mayor que antes. Esto era prueba de que reconocía y superaba sus debilidades. Por eso siempre había valorado mucho a Serena. Ella silenciosamente hacía su trabajo con diligencia y alcanzaba las metas que se proponía. Definitivamente, era útil. Es un poco embarazoso ser vista así. Emily comenzó a hacer un comentario tonto. Entonces, ¿qué hacía eso a Serena y a quienes la precedieron? No necesitas perder palabras, solo comienza. Ya me arrepentí de haberlo dicho en cuanto lo hice, pero lo captaste de inmediato. Ya han pasado 15 segundos. Cada persona tenía un tiempo limitado. Dentro de ese tiempo, debían mostrar todo su progreso. Emily sacó apresuradamente una daga y la impregnó con aura. Antes, se habría quejado, porque corre el tiempo si ni siquiera he empezado. Pero ahora, sin palabras innecesarias, cambió rápidamente a modo de combate. Su energía dispersa se reunió y solidificó. Sus ojos se volvieron más serios y concentrados, como si encarnara a Alicia, quien cortaba a sus enemigos. Clack. El soldado esquelético con armadura negra, a quien Emily debía enfrentar,
dio un paso adelante. Ese esqueleto, recordando memorias olvidadas de más allá, agarró su espada larga con sus dedos que crujían. Sus cuencas vacías ahora miraban al presente, no al pasado. Compartiendo la técnica de Francesca, ajusté los detalles finos del esqueleto e inserté los datos del rendimiento de Emily desde su temporada de debut. El esqueleto ya no seguía su vida pasada. Su estilo de lucha recién formado representaría una amenaza para Emily. Así, ¡pum! El soldado esqueleto, que había estado observando a Emily, de repente, se lanzó hacia adelante, apuntó hacia ella con una espada larga que estaba a punto de asestar un golpe afilado. Emily no apartó la vista de él. La hoja se precipitó hacia ella. Con sus sentidos agudizados, Emily leyó la dirección de la espada. No esquivó. No se dejó influenciar por la espada del esqueleto atacante. En cambio, juzgó y calculó su fuerza. Emily se enfrentó a su yo pasado. Aunque aún le faltaba 3 meses. Atrás estaba incluso peor. Si se miraba de cerca, su postura era descuidada y llena de huecos. Pensar que se jactaba de estar un poco por delante de Finn con una destreza, con la espada tan mediocre. Pensar que se entristecía por ser superada por Lien, cuando sus esfuerzos ni siquiera podían compararse con los de Finn, y ni siquiera alcanzaba la sombra del talento de Lien. Debe reflexionar, debe cambiar. No podía quedarse estancada. Clan. Emily torció ligeramente su daga y cortó la espada del oponente que se acercaba. La espada cortada limpiamente ahora tenía la misma longitud que su daga, y la hoja cortada cayó al suelo con un ruido metálico. Esto era algo que antes no habría podido hacer. Sin embargo, en unos 3 meses, Emily había cambiado. Su aura, voluntad, movimientos y visión habían avanzado para formar un nuevo yo. Los ojos de Emily, que antes emanaban una energía intensa, comenzaron a relajarse. Luego, miró hacia atrás lo que había hecho, abriendo la boca con incredulidad. Me miró, a mí, a quien se podría llamar el juez. Todavía estaba boquiabierta. Yo quiero decir, no he mejorado mucho más de lo que pensaba. Emily, claramente emocionada por su notable logro, no gritó, pero sin duda, estaba animando por dentro. Hablé por ella, que estaba celebrando. Siguiente. La despedí con una sonrisa burlona, viendo como quería una respuesta específica. Como el turno de Emily había terminado, necesitaba revisar a la siguiente persona. Oye, ¿no deberías al menos elogiarme aquí? No digo que quiera tus elogios, pero al menos, reconoce mi crecimiento o di que hice bien con todo mi esfuerzo. Deberías mostrar algo de liderazgo como líder del grupo de investigación. Has crecido adecuadamente y te has vuelto suficientemente útil. ¿Estás satisfecha ahora? De repente, la sangre le subió a la cabeza, y Emily, sintiéndose mareada, se sostuvo la cabeza antes de alejarse sin mucha resistencia. Murmuró, sí, eso es muy típico de ti. Lo tomaré como una señal para no ser complaciente y seguir mejorando. Su tono carecía de energía, pero sus pasos eran decididos. Pasé la página. Revisé la información sobre el siguiente miembro. Finalmente apareció. De hecho, el que más me despertaba curiosidad era el crecimiento de este tipo. Muéstrate, Finn. Finn Trotoiden, el sin talento que quedó último en el examen de ingreso y entrenó conmigo bajo el león, apareció. Capítulo 72. Para decirlo simplemente, Finn había crecido. Dominó fácilmente al soldado esqueleto, que era su nivel en el momento de la admisión, y pudo envolver su espada en un aura estable, un nivel que no había mostrado antes. Quienes lo habían estado observando de cerca, como Emily, estaban llenos de elogios, con los ojos abiertos de sorpresa. Menor que lo hiciste bien, mayor que, decían. Menor que has progresado. Eso es impresionante, mayor que. El alboroto alrededor estaba lleno de cumplidos dirigidos a él, pero incluso después de que terminó su turno, Finn no mostró la más mínima sonrisa. En cambio, se mordió el labio como si estuviera frustrado o avergonzado y apretó los puños con fuerza. Lo observé en silencio, tratando de discernir cómo evaluaba su estado actual. ¿Podría seguir progresando o debería considerar descartarlo? Lo siento, señor Vargan. ¿Crecimiento? Por supuesto que había crecido. No importaba lo desastrosas que fueran sus puntuaciones de entrada, eso fue hace apenas 3 meses. No sería fácil conseguir la victoria a la ligera. ¿Esfuerzo? Naturalmente, debía haber puesto mucho. La novela lo indicaba claramente, y había oído mucho sobre cómo entrenaba con los miembros de la sucursal y el grupo de León. Como todos estaban llenos de pasión, era poco probable que se relajara. Sin embargo, había un hecho que nunca debía pasarse por alto. Al igual que yo, Finn recibió una reliquia de León, y tenía un entorno que le permitía crecer más rápido que cualquier otro. En cuanto a mí, había alcanzado un nivel en el que podía presenciar la trascendencia en el campo del mana. Podía decir con confianza que mi capacidad total de mana estaba entre las mayores de cualquier humano en la novela. Por supuesto, esto era posible gracias a las ventajas de mi posesión y a mi talento excepcional,
pero incluso sin llegar a este nivel, él debería haber mostrado algo parecido. Lo siento por decepcionarte. Cada vez que Finn mostraba sus habilidades, cada vez que conectaba sus movimientos y empujaba su espada, un profundo sentimiento de decepción brotó dentro de mí, y se reflejaba en mi rostro. Ni él ni yo podíamos estar satisfechos con este nivel. También estoy disgustado conmigo mismo, incluso con una reliquia de primera clase. Este es todo el progreso que puedo mostrar. Me odio por traicionar constantemente tus expectativas, señor Vargan. Finn apretó sus manos temblorosas, tratando de calmarse. Apretó los dientes y concentró toda su fuerza en sus ojos. Se sentía avergonzado. Trabajaré más duro. Lucharé aún más. Aún así, no se rindió. Sus ojos temblorosos estaban llenos de determinación. Luego hizo una declaración. Lo demostraré en el examen de fin de semestre del primer trimestre de nuestro segundo año. Juró mostrar su valía, como me había prometido. Me aseguró que lo haría. Está bien. Confirmando su determinación, respondí. Quizás una leve sonrisa incluso cruzó mis labios. Finn no lo sabía, pero el menor que examen de fin de semestre mayor que era un torneo 1-1. Podría enfrentarse a un oponente fuerte desde el principio, y cuanto más avanzara, más formidables serían sus adversarios. Se encontraría con personas mucho más hábiles que los miembros actuales de Árbol Frutal. Esencialmente declaró que mostraría todas sus habilidades en ese escenario, ante una gran audiencia, derrotando al más fuerte y demostrando su valía. Era cierto que tenía algunas expectativas debido a que él llevaba la reliquia de León, pero Finn siempre fue solo un extra. Si él venía, sería bueno, si no, no había nada que hacer. Mientras el espíritu de Finn no estuviera roto, no había necesidad de abandonarlo. El tiempo no era mucho. Él estableció su límite en el examen de fin de semestre del segundo trimestre. Coincidía con el cronograma que yo había establecido originalmente, así que no había razón para no esperar. Miré el papel que contenía información sobre el siguiente miembro y hablé. Estaré esperando con ansias. Finn una vez más reforzó su determinación mientras se alejaba. Asterisco asterisco asterisco. La ceremonia de ascenso había terminado. Volví a revisar la mayoría de sus habilidades. Su progreso fue más o menos lo que había anticipado. La única parte decepcionante fue que fue menor que como se esperaba mayor que. Bueno, Alicia era un caso especial, así que aunque conocía su talento, ella aún lograba sorprenderme cada vez, pero para la élite promedio, este nivel era esperado. Sin embargo, un estudiante llamó mi atención, un estudiante masculino, de la rama bajo la supervisión de Emily. En la novela, nunca fue descrito ni mencionado, pero mostró un crecimiento considerable. Era un plebeyo del Imperio Troa, muy combativo y con un fuerte deseo de poder. Fue el único promovido esta vez. Noté antes que parecía despreciar a Finn. Me pregunto qué tipo de reacción química causaría eso. Bueno, eso era algo para más adelante, así que lo dejaría de lado por ahora. ¿Cuál es tu asunto? En el laboratorio ahora vacío, después de que la escena caótica se desvaneciera, Francesca y yo nos enfrentamos. Había una conversación larga y profunda que tener con ella. Una reunión para una comunicación fluida entre superiores y subordinados, pero dudo que lo creas. Los ojos de Francesca se entrecerraron. Mi enfoque pareció tomarla por sorpresa, y sus ojos dorados observaron mi reacción. También analicé sus acciones. A diferencia del incidente con Difelia, no mostró señales de tensión. A menos que tengas algo más que decir, me gustaría regresar. ¿Estás ocupada? No evitó mi mirada. Ni siquiera hubo un indicio de vacilación o incomodidad. Siendo de segundo año, tengo mucho que estudiar, ya veo. Sin embargo, esto lo hizo aún más evidente. Sin alargarlo, le lancé un comentario agudo. Francesca, impaciente por naturaleza, ya se estaba levantando para irse. ¿Cómo va la investigación sobre el menor que hueso del dragón antiguo mayor que? Ella dudó. Fue breve, pero hubo un movimiento extra en sus acciones. Se volvió para mirarme con una expresión inexpresiva. ¿Qué quieres decir? Fingiendo ignorancia, ¿verdad? Eres bastante natural en eso, señor. Francesca, al menos no eras una actriz de tercera categoría, tal vez más bien de segunda, pero aún te queda mucho por mejorar. Si vas a seguir con tonterías, no tiene sentido seguir escuchando. Me voy, ahora. ¿Puedo ayudarte? Mis palabras resonaron en el gran laboratorio, reverberando por todo el lugar. Mientras ella dudaba en reaccionar, di un paso adelante. ¿Puedo ayudarte? Francesca me miró fijamente a los ojos durante un largo momento antes de sentarse. En ese breve tiempo, sus ojos habían cambiado por completo. La sospecha se había convertido en cautela. Las apuestas se habían elevado. No es nada extraño. Después de todo, mi magia de maldición es en última instancia una subcategoría de la magia negra. No es sorprendente que sepa algunas cosas secretas sobre la mejor maga negra entre los estudiantes de segundo año. Señor Francesca, ¿quién te lo dijo? ¿Quién? Me pregunté. ¿Quién crees que me lo dijo? Francesca, ¿quién sabe? Podría ser el menor que asistant mayor que te ayudó a acceder al hueso, o tal vez no. En cualquier caso, no es lo más importante ahora mismo. Los ojos de Francesca se oscurecieron. Las pupilas, antes brillantes, parecían hundirse, mostrando un tono turbio. Por favor, no lo malinterpretes. Esto no es una oferta para ayudar por buena voluntad. Quizás lo hayas notado,
pero no soy lo suficientemente tonta como para ayudar a alguien gratis. Continué hablando con una sonrisa amable. Un junior que se ha dado cuenta de que puede asistir a un senior respetado está proponiendo un trato de beneficio mutuo. Si no confías en mí, podemos hacer un contrato de maldición vinculante entre nosotros. Dada la personalidad de Francesca, era muy probable que aceptara el contrato de maldición. Y para mí, era como sacar un seguro, así que era necesario. Como era necesario, solo lo mencioné brevemente y no lo forcé. Actué como si realmente no importara, como si fuera más cómodo no hacerlo. Entonces la otra persona diría, continuemos esta conversación un poco más. ¿Querrían morder el anzuelo? Sí, está bien. Te mostraré los términos del acuerdo que tengo en mente. Espero que los encuentres satisfactorios. Probablemente Francesca planeaba resolver los asuntos relacionados conmigo antes del final del primer semestre. Sin embargo, mi repentino aislamiento para entrenar interrumpió su agenda, dejándola algo ansiosa. Al verla morder el anzuelo con tanta facilidad con solo un poco de provocación, no parecía que tardara mucho. Francesca Victoria Ocel, la nigromante Francesca, si te unes a mí, podemos revivir los antiguos huesos de dragón almacenados en la academia. A diferencia del tonto protagonista, yo no te detendría. Haría que el episodio del festival en el segundo semestre fuera tu escenario. Y, cuando el festival terminara y la oscuridad se deslizara silenciosamente, conviértete en fertilizante para mí. El pueblo estaba en llamas. Por todas partes, los gritos de la gente se mezclaban con el espeso humo negro que se elevaba hacia el cielo. Los guardias del pueblo que protegían a la gente yacían esparcidos en el suelo, descompuestos y podridos. La descomposición ocurría demasiado rápido para ser natural. Parecía como si una fuerza que desafiaba el orden natural estuviera en acción. Por favor, perdóname. Te lo suplico. Por favor, perdóname. Te ruego. Por favor, al menos déjame vivir. Un hombre de mediana edad golpeaba su cabeza contra el suelo, suplicando por su vida. Lágrimas, mocos y saliva fluían continuamente de sus ojos, nariz y boca, expresando su desesperación, y sangre goteaba de su frente, incrustada con grava. Alabaré a la diosa, no a Yggdrasil, sino solo a la diosa. Viviré rezando únicamente a la única diosa verdadera. Confesó su nueva fe a cierto ser sentado sobre una caja de madera. El hombre repetidamente golpeaba su cabeza contra el suelo. Cada mañana, solía rezar con su familia a Yggdrasil, pero ante el claro terror a la muerte, abandonó fácilmente sus antiguas creencias. Cerca, su hijo de 12 años, su hija de 10 y su esposa yacían como cadáveres. También estaban muy descompuestos, sus formas anteriores, irreconocibles. Por favor, dime tu nombre, quiero servir bajo tu mando por el resto de mi vida. Después de todo, de alguna manera, todo. Esto es el destino que la diosa ha guiado. Mientras seguía hablando, la visión del hombre volvió a posarse en los miembros de su familia, lo que le ahogó la voz y no pudo terminar su frase. Por favor, ten piedad. Crepitar. La descomposición del cuerpo del hombre, comenzando por su cabeza, avanzó rápidamente, envolviendo todo su cuerpo y llevándose su vida. ¡Ah, asqueroso! Sabe tan mal como la basura. El ser escupió sobre el cadáver del hombre. La figura, sentada sobre la caja de madera, movía las piernas y se recostaba en la caja, mirando hacia el cielo. Las nubes blancas flotaban por el cielo azul. El humo negro llenaba los espacios gracias al humo de las casas en llamas. Solo me salen insípidos, mi suerte es pésima. Aunque la figura parecía un niño de unos 13 años, sus pupilas verticales y el aura ominosa que emanaba dejaban claro que estaba lejos de ser humano. Se levantó con ligereza, estirando y aflojando el cuerpo. Luego saltó de la caja, aplastando la cabeza del hombre descompuesto. Todavía no puedo olvidar el sabor de hace 15 años. Para ahora debería ser aún más rico y sabroso. No puedo esperar para comerlo. El niño se estremeció de placer al recordar el pasado. Solo rememorar enviaba ondas de choque a través de sus sentidos. Si tan solo pudiera experimentar ese nivel de exquisito sabor una vez más, sería la felicidad suprema. Ya no puedo esperar más. 15 años de envejecimiento deberían ser suficientes, ¿verdad? Si lo dejo mucho tiempo, se pudrirá. Anhelando un objetivo en particular, el niño comenzó a caminar con ligereza. Por donde caminaba, no había personas ni edificios intactos. Todo se había descompuesto y derrumbado. Un altifre de clase sacerdote con un cuerpo rojo lo estaba esperando. Su forma era algo inusual, parecida a la de un caballo. Naturalmente montó el altifre y lo guió. Luego, al sentir el movimiento de su maestro, todas las demás criaturas de clase sacerdote se reunieron y lo siguieron. Desde la distancia, parecía como si un río de sangre estuviera arrasando el pueblo. La enorme horda no cabía dentro del pequeño pueblo. El chico se lamió los labios. No podía esperar para comer esa delicadeza saludable, viva e inigualable. Quiero verla pronto. Quiero probar el resto. El león, con una expresión extasiada, el chico. Uno de la segunda clase de riesgo del culto a la diosa, y uno de los 15 arzobispos. Él
quien lideraba el ejército de Altifes, llevó la ruina al siguiente pueblo, y al siguiente mientras avanzaba. Donde quiera que iba, el hedor de cadáveres en descomposición y el zumbido de las moscas lo seguían. Capítulo 73. El imperio Troa, brillante con un vasto territorio y gloria sin límites. La capital de este espléndido imperio era Bruttenberg. Bruttenberg, una gran ciudad con una población oficialmente confirmada que supera los 280.000 habitantes, siempre estaba llena de actividad. Comerciantes traían mercancías de todo el mundo, clérigos, enviados por la iglesia Yggdrasil, cazadores que exploraban mazmorras y capturaban monstruos, y personas de diversas otras profesiones establecían sus bases aquí por diferentes razones. En esta ciudad, había una calle que los cazadores nunca dejaban de frecuentar. Era para visitar los gremios, su lugar de trabajo y hogar. En esta calle, algunos de los gremios más importantes del mundo tenían sus sedes, y recientemente, un gremio de cazadores en particular había estado animando la zona. Este gremio expandió rápidamente su poder, descubriendo talentos brillantes, de todas partes como una supernova. Bram, el leal sirviente de Vargan, quien lideraba este gremio en ascenso, estaba actualmente pausando sus deberes para sostener una reunión con Vargan a través de una bola de cristal. Como Vargan estudiaba en la academia, era casi imposible reunirse con él, cara a cara. Una voz ligeramente distorsionada salió a través de la bola de cristal. Entonces, 2/10 partes de las personas en la expedición a la mazmorra murieron. Ya veo, es lamentable, pero no se puede evitar. Esto ocurrió debido a mi falta de habilidad. No, Bram, has cumplido con tus deberes a la perfección. Es natural que aparezcan monstruos que desobedecen órdenes. De hecho, que las pérdidas sean solo 2/10 es algo digno de elogio. Bram se arrodilló en señal de lealtad hacia Vargan. Al verlo, uno casi podría creer que su maestro estaba frente a él. Tu reputación ha crecido considerablemente, y parece que ya no necesitas el apoyo de su Genars. En cuanto al trabajo práctico, Carlos no es alguien que nos traicione, así que tampoco hay nada de qué preocuparse. Vargan estaba en proceso de fundar un gremio y reclutar talentos ocultos, fuera de la academia. Entre ellos, Carlos fue el primer recluta. Era el encargado de los asuntos prácticos del gremio, con un ojo agudo para calcular ganancias e identificar oportunidades lucrativas. Vargan sabía que una vez que sus cálculos mentales estuvieran completos, su gremio pronto ascendería a la cima del ecosistema. Esto se debía en gran parte al cerebro de Vargan, que había memorizado y aplicado cada aspecto de la novela que seguía, pero el carisma de Bram y su experiencia en el manejo de todo tipo de armas también jugaron un papel importante. Había una lanza entre las reliquias obtenidas en esta expedición, clasificada como un objeto de primera categoría. Debes usarla. La imagen de Vargan en la bola de cristal sonrió. Es un arma que necesita una mano hábil, y tú eres perfecto para ella. A diferencia de Alicia, Bram no mostró ninguna duda ni rechazo. Simplemente bajó la cabeza aún más en señal de gratitud. La reliquia otorgada por mi maestro la trataré como una extensión de mi propio cuerpo. Bram era la única persona en la que Vargan realmente podía confiar. Esto se evidenciaba en cómo Bram siempre trataba a Vargan con el máximo respeto, sin dejar escapar ni una sola palabra. Tu destreza marcial, no, sería grosero decirte algo así. Parece que todo lo que necesitaba confirmarse ya se ha hecho. Vargan, que era muy aristocrático y disfrutaba ejercer su poder, incluso usó la palabra menor que Ruth mayor que, mostró señales de terminar la comunicación y se levantó. Esperaré tu próximo informe. Lo tendré en cuenta, maestro. Incluso después de que terminó la comunicación con Vargan, Bram no se levantó de inmediato, permaneciendo de rodillas un rato más antes de finalmente ponerse de pie. Como si esperara el momento adecuado, se escuchó un golpe en la puerta y entró un hombre. Oh, estabas hablando con Lord Vargan. ¿Qué sucede? El hombre, que llevaba gafas redondas, se reflejaba en los ojos tranquilos de Bram. Era la única persona que sabía que Vargan estaba detrás del maestro del gremio Bram y que era el individuo talentoso que Vargan acababa de mencionar. Alguien con ojo para el flujo de dinero. Carlos se ajustó las gafas, un gesto habitual. Con esta expedición, la reputación de nuestro gremio ha aumentado no solo dentro de Bruttenberg sino también en las ciudades satélites cercanas. Vine a informarte de una oportunidad que ha surgido y que deberíamos aprovechar. Mientras el hierro está caliente, esto es algo que debería manejar personalmente. En lugar de que vaya un grupo, sería más efectivo que una persona, conocida como el líder, fuera y tomara una posición por la justicia. El efecto promocional sería mucho mayor. Bram miró una espada cercana pero decidió no tomarla. Era una buena oportunidad para usar la reliquia de primera categoría almacenada en el almacén. Carlos añadió una explicación adicional. Se trata de un gremio de cazadores recién establecido, pero resulta que el gremio es solo una tapadera para el contrabando, drogas, personas, monstruos. Están traficando con todo tipo de cosas. Aquí es donde se encuentran. Bram escaneó brevemente el mapa que Carlos le entregó y rápidamente identificó la ubicación. Asintiendo ligeramente, dijo que se encargaría de ello en breve. Aunque no eran los defensores de la ciudad, ocasionalmente se encargaban de los problemas que consideraban una amenaza para la sociedad.
La imagen del gremio es importante, así que asegúrate de no matar a nadie brutalmente en un área concurrida. Lo sé. Bram convocó su aura, calentando ligeramente su cuerpo. Sus piernas bien entrenadas, endurecidas tras muchos años, lo llevaron fuera de la puerta. Recientemente, Bram había ganado el apodo de menor que dios de la guerra de Brutenberg mayor que. Era un guerrero que había dominado casi todas las armas a un nivel extremo. Asterisco 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 después de terminar mi comunicación con Bram, continué mi entrenamiento personal durante 2 horas más antes de salir del dormitorio. La noche ya estaba oscura, la luna parcialmente oculta detrás de las nubes. Mientras caminaba por el camino familiar, vi a una pelirroja conocida, alzando la voz con enojo, curioso por saber por qué alguien estaba tan alterado a estas horas. Noté que discutía con un hombre que tenía apariencia de lobo. Cerca, Liam y sus compañeros también estaban presentes. ¿A qué debería hacer con este tipo que huele a bestia? No puedo. Simplemente arrancarle todo el pelaje. Liam, ¿puedo golpear a esta amiga de la infancia tuya? Aunque podría matarla accidentalmente. Era una escena intrigante. El hombre lobo que discutía con Emily se llamaba Lucayel, quien, en la historia original, formaba parte del equipo de Bargan y a menudo chocaba con Emily. A veces, incluso estaba en desacuerdo con Liam. Pensé que podría llevarse bien con Liam ya que ahora estaban en el mismo equipo, pero parecía que su choque de personalidades era un problema mayor que simplemente estar en equipos diferentes. Paren de pelear, por favor. Hazte a un lado, Michaela. Hoy voy a arrancar cada mechón de cabello rojo de esa chica. Un estudiante con una capucha cubriéndole la cabeza intentó detenerlos, temblando, pero no lo logró. Ella era menor que Michaela mayor que, quien, al igual que en la historia original, terminó en el equipo de Liam. Aunque Michaela fue desplazada por Lucayel, otras 2 mujeres y Liam intervinieron, pero no llamaron mi atención. Michaela, la invocadora de espíritus. Ella fue la última heroína de Liam, después de Alicia, Emily y Francesca. En serio, este tipo atraía a demasiadas mujeres. A pesar de su naturaleza tímida, a menudo actuaba de manera contraria a su personalidad, ya fuera ayudando a Liam o confesando sus sentimientos. Frecuentemente tomaba la iniciativa. Por eso, era el personaje que Emily consideraba con más fuerza como rival. En el romance, Alicia, bueno, sin duda era una aliada fuerte que ayudaba mucho al protagonista, pero en cuanto al romance, a menudo quedaba opacada por las otras mujeres. Ambas, cálmense. Emily, ¿por qué no vienes conmigo un momento? Hace tiempo que no tenemos una conversación a solas. Bajo la desesperada mediación de Liam, el conflicto entre las dos se calmó. Emily, habiendo enfriado su enojo, pasó junto a Michaela con una mirada hosca y luego miró a Liam. Olvídalo. Aún no he terminado el entrenamiento de hoy. Oh, esta fue una declaración sorprendente. Emily, quien normalmente saltaría ante la oportunidad de hablar con Liam incluso dormida, ahora estaba rechazando una conversación uno a uno. Podría ser la influencia de Finn, quien podría considerarse un rival, o tal vez la presión de ser la jefa de la menor que Branch mayor que, recientemente, la intensidad y el volumen del entrenamiento de Emily habían aumentado significativamente. ¿Es así? Bueno, si ese es el caso, no puedo hacer nada. Liam tenía una expresión algo desconcertada. Eso fue todo lo que presencié de la escena. No es que estuviera escondido en algún lugar espiando, simplemente lo vi de pasada, por lo que mi información era limitada. Fue bastante interesante, pero como no me beneficiaba, no perdí tiempo en ello. Aunque la propuesta repentina de Liam cruzó por mi mente, recientemente, pronto fue olvidada. Él seguía siendo un chico ingenuo, sin idea de las maneras del mundo. Aceleré el paso hacia la parte apartada de la academia, donde se encontraba una tumba. A medida que me acercaba a mi destino, el entorno se volvía más oscuro y tenebroso. Finalmente, llegué a la tumba. El enorme montículo de tierra tenía una vieja puerta de hierro adherida. Era posible entrar a la tumba a través de esta puerta. Chirrido. La puerta, que debería haber estado cerrada, se abrió, y vi a una mujer con cabello dorado brillante de pie en la oscuridad. Llegas temprano. Terminé mis tareas más rápido de lo esperado. La mujer con una mirada fría frente a mí era Francesca, la nigromante que causaría el disturbio en el festival del segundo semestre. Asterisco asterisco asterisco. Ah, este es el sabor de la vida. Al mismo tiempo, en un pub reservado para el personal de la academia. Dentro de la academia, Paula y Luis estaban sentadas juntas, bebiendo. Su mesa estaba llena de grandes jarras de vidrio, lo suficientemente grandes para 3 puños, y no había otros platos. Los únicos aperitivos eran unas pocas nueces que el dueño había ofrecido por preocupación. Paula, bebiendo de un trago la cerveza de la gran jarra, la golpeó con entusiasmo sobre la mesa. Se limpió la boca con una expresión satisfecha. No sé cómo viviría sin alcohol. Cuando era joven, no soportaba su olor. La vida es realmente impredecible. El tono de Paula invitaba sutilmente a una reacción. Luise se burló y respondió, mentiras. Te emborrachaste tanto en mi habitación durante nuestro primer año que no pudiste asistir a clases más de una vez. ¿Lo hice? Lo hiciste, perra. Oh, claro, claro, ahora que lo mencionas. Jaja, ¿qué estaba pensando? Tal vez no fue cuando era joven, sino cuando era pequeña. O tal vez no, ¿qué importa?
Con un ligero mareo, Paula estaba más animada de lo habitual. Louise, acostumbrada a sus travesuras, bebía tranquilamente su bebida. Oye, no bebas sola, bebamos juntas. Las dos rieron y charlaron mientras seguían disfrutando de sus bebidas. Después de una ronda de algarabía, cayó un breve silencio, y Paula, con la mirada un poco desenfocada, miró su jarra de cerveza y sacó un nuevo tema. Espero que este examen final transcurra sin incidentes. Fue más un comentario melancólico. Los ojos de Luisa se cargaron con el peso de la realidad mientras las palabras ebrias de Paula calaban en ella. Para sacudirse esa sensación, bebió, de nuevo. Seguía estando buena, pero quizás por su estado de ánimo, la cerveza sabía un poco amarga. Honestamente, no entiendo por qué tenemos un sistema de examen final tan peligroso. Lo sé, siempre has estado en contra. ¿Qué pasa con esta maldita tradición? ¿Es más importante que la vida de los niños? Ni hablar de las lesiones. Quizás debería armar un escándalo y exigir su abolición. No lo hagas. Te suspenderán otra vez. Si te suspenden y vuelves esta vez, no. Terminarás solo con un simple recorte de sueldo. Ante la respuesta realista de Luisa, Paula se dio a regañadientes. Tienes razón, dejando una pequeña ventana de posibilidad para su postura. Pero, aunque insistiera, nada cambiaría. Paula suspiró profundamente, y Louise, al escuchar el sonido, expresó sus pensamientos. Los chicos, todavía son tan jóvenes y deberían ser protegidos. Mientras Paula sostenía su bebida, Louise continuó, ¿pero qué podemos hacer? Aunque sean jóvenes, aspiran a ser héroes. Su trabajo como profesora será brindar protección y ayudarlos a crecer, pero solo mantenerlos a salvo no los convertiría en verdaderos héroes. Solo al tocar el hierro caliente aprenderían su dolor, tendrían que soportar heridas para volverse más fuertes. Algunos flaquearían ante el dolor y abandonarían, pero no había otra opción. Si caían ante este choque, de todos modos no habrían durado mucho. Louise terminó lo último de su bebida, justo cuando la cerveza de Paula se acabó. Paula gritó, oigan, 2 cervezas más aquí. Las dos profesoras ahogaron su amarga realidad con alcohol. Capítulo 74. Ahora explicaré sobre el próximo examen final del primer semestre. Al igual que al hablar de la competencia de clase, Louise cautivó a todos con su carisma, mostrando una gran proyección en el aula magna. Su voz resonó por toda la sala. Como todos podrían haber esperado, el examen final del primer semestre también consistirá en destruir el menor que núcleo mayor que del menor que nido mayor que, tal como en el pasado. Es una prueba práctica simple y directa. Este fue el mismo lugar donde Alicia, al ingresar a la academia, se encontró por primera vez con un altife y gritó, un incidente humillante que manchó su reputación con grueso barro. El examen final del primer semestre para estudiantes de primer año. Eliminar el menor que núcleo mayor que de un nido práctico de altife. Este lugar era originalmente un nido real de altife a nivel obispo, pero, después de que su maestro fue eliminado, el nido quedó intacto y se reutilizó como campo de entrenamiento para formar héroes. Cada año, los nuevos reclutas podían experimentar de primera mano qué era un altife, quiénes eran sus enemigos y qué era un nido a través de este examen final. El nido está lleno de todo tipo de trampas y altifes a nivel sacerdote. Las paredes y el techo no son ordinarios, parecen los órganos de una criatura viva y atacarán a los intrusos. Deben atravesar todo esto y destruir el núcleo, ubicado en el menor que altar mayor que designado. La sala original del altar estaba oculta por magia ilusoria, escondiendo la entrada, y era gestionada por el personal interno. Esto era para evitar que los estudiantes destruyeran accidentalmente el núcleo real y para evitar el riesgo de que otro altife de nivel obispo tomara el control del nido. Nunca ha habido un caso en el que un altife de nivel obispo o superior haya ocupado el nido de otra persona. A pesar de ser monstruos, tienen un fuerte sentido de sí mismos y se informa que son muy reacios a entrar en el nido de otro, especialmente si era un nido construido por una entidad de rango inferior. Después de decir esto, Louise cambió la proyección en el aire. El video ahora mostraba a todos los estudiantes de primer año divididos en grupos, con el orden del examen indicado. Esta prueba es una competencia por equipos. Te guste o no, tendrás que enfrentar este examen con los compañeros con los que has estado durante el último semestre. A diferencia de la competencia de clase, esta vez no habrá puntuaciones individuales. No actúes de forma independiente, muévete en sincronía con tu equipo. Ese es mi consejo. En el aula oscurecida, donde solo brillaba la proyección flotante, los ojos de Lien estaban fijos en Vargan y Alicia. Este examen, el trauma de Alicia será expuesto a todos, y ella sufrirá humillación. Según la trama que conocía, este incidente llevaría a que Alicia fuera objeto de todo tipo de insultos y heridas emocionales profundas. Aunque no lo mostraría externamente, estaba seguro de que se estaría pudriendo por dentro. Alicia ya estaba luchando con los recuerdos de pesadilla de su infancia. Dado su corazón tierno, no había forma de que pudiera reírse de la difamación que seguiría. Y una persona más. Una chica del grupo de Lien con la que se había acercado recientemente,
la invocadora de espíritus Nikela. Sufriría heridas graves en este examen, desarrollaría un miedo extremo a los altifes y eventualmente abandonaría la academia, un personaje secundario en la historia. Pero aunque era un personaje secundario, no era menos bondadosa ni considerada que los principales. Era una chica tímida y cariñosa que siempre pensaba en los demás. Lien, que había construido una relación con ella, no quería dejar que las cosas siguieran su curso como se suponía. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que Alicia y Nikela resultarían heridas por este examen. Así que se acercó de nuevo a Vargan y mencionó sutilmente el evento próximo. Aunque Vargan insistía en que terminara la conversación rápidamente, parecía algo interesado cuando salió el tema del examen final del primer semestre. Con un destello de esperanza, Liem habló. Incluso si podía persuadir a Nikela, Alicia estaba bajo el control de Vargan, por lo que su aprobación era esencial. Ayúdame a evitar que Alicia tome este examen. Liem expresó sus sentimientos sinceros. El trauma de Alicia aún estaba profundamente arraigado. A menos que esta herida emocional se sanara, era demasiado pronto para que ella enfrentara esta prueba. No importa cuán villano o imprudente fuera Vargan, si él fuera otra persona que hubiera tomado el control de un personaje, si conociera la historia, no querría dejar que Alicia enfrentara esto sola. Después de todo, ahora estaba bajo el cuidado de Chugenarts. Incluso por el honor propio, Vargan, como su superior directo, no permitiría que ella se derrumbara frente a todos. Pero no hay ningún beneficio. Vargan rechazó esto con ligereza. Preguntó por qué debería hacer algo que no le traería más que pérdidas, ni siquiera el más mínimo beneficio. Liem se sorprendió, pero intentó explicar con calma, sin querer revelar que Vargan era otro poseedor. Decidió hablar de una manera que siguiera los caprichos de Vargan. Alicia tiene una fobia extrema a los altifes. No puedo decirte cómo lo sé, pero por favor entiende que no tengo malas intenciones. Esto es por ella, pero también por ti. No puedes permitir que el nombre Chugenard se manche. Aunque su argumento carecía de persuasión, no había ni una sola mentira en él. Creía que Vargan, que era bueno para ver a través de las personas y analizarlas, lo entendía. Todavía lo recordaba vívidamente, la forma en que Vargan se había burlado, como mofándose de su estupidez. Después de escuchar esas palabras, aún no has entrado en razón. Liem apartó la mirada de Vargan y Alicia. Endureciendo sus antes suaves ojos, los dirigió a las letras densamente, agrupadas en la pantalla, buscando a su grupo. Orden de inicio. Primero. Clase 1, Grupo 3 Liem, Aliana, Lucayel, Ophilie Carol Laven, Nikela. Segundo. Clase 1, Grupo 2, Félix Troayod, Lucky. Liem estaba en la clase 1, que estaba programada para realizar el examen primero, y dentro de esa clase, su grupo fue el primero en comenzar. Había una razón por la que Liem se sintió aliviado al ver esto. El grupo de Alicia, el grupo 1, empezaría último en la clase 1. Esto le daba algo de tiempo antes de que Alicia se enfrentara a Altife. Como él sabía dónde estaba el menor que Altar Mayor que y la ruta más corta hacia él, tenía una oportunidad. Liem cambió su plan. Vargan no iba a escucharlo en absoluto. Por la reacción de Vargan la última vez, incluso podría haber tenido la intención de empujar a Alicia dentro del nido. Liem no sabía por qué. La lógica de Vargan estaba más allá de su comprensión. Así que Liem ideó otro plan. Podría ser un escenario extremo y de peor caso. Sería criticado y ridiculizado. Pero no podía pensar en otra manera de evitar que Alicia y Nikela resultaran heridas. Lo pensó para sí mismo. Vargan, si vas a empujar a Alicia hacia el nido hasta el final, entonces yo destruiré ese nido yo mismo, arrancando la raíz misma de lo que les causaría dolor. Lien decidió dirigirse al verdadero menor que altar mayor que, donde estaba el núcleo real del nido, en lugar del altar simulado preparado por la academia. Planeaba fingir que fue un accidente y destruir el nido, poniendo fin al examen. Aunque lo criticaran, no podía simplemente ignorar el sufrimiento de los demás. Ese era Liem. Asterisco, asterisco, asterisco. Ha pasado un tiempo. Maestro, ¿no me extrañaste? Nae se lanzó hacia mí, y extendí mi mano hacia él. Fue un acto para detener su movimiento. No te acerques más y quédate ahí, Naes. Hueles a pescado. Mentira. Estás mintiendo, ¿verdad? Sniff, sniff. Pescado. ¿Qué? Pescado. No huelo nada. Cierto. No hay forma de que un espíritu tenga olor. Me engañaste. Vaya, eres tan travieso. Naes, que se había olido apresuradamente sorprendido, rió como un niño e intentó abrazarme de nuevo. Al notar mi incomodidad, Alicia comprendió rápidamente y agarró ambos brazos desde atrás, levantándolo para que no pudiera moverse. Naes, en forma de niño, colgaba como uvas de un árbol. Intentaba liberarse, pero no podía escapar del agarre de Alicia. Alicia, ¿por qué interrumpes mi momento afectuoso con el maestro? ¿Estás celosa? Sé celosa. No, no es eso. Es solo que el maestro parecía molesto, así que te detuve de antemano. TCH, aburrido. Alicia, eres más celosa de lo que pensaba. Y ni siquiera tengo género. Nae se marchitó como algas empapadas en agua, haciendo un puchero. En mi habitación del dormitorio, estábamos actualmente yo, Alicia y un viejo espíritu que fingía ser joven. Como de costumbre, Alicia estaba realizando su inspección,
pero hoy, también le había ordenado traer a Naes. Basta de tonterías. Naes, ¿cuánto se ha recuperado tu poder? Si tuviera que ponerlo en números, como prefieres, alrededor del 60%, tu velocidad de recuperación ha sido lenta últimamente. ¿Por qué? No estoy muy seguro, pero tal vez sea porque he estado agotado de poder por demasiado tiempo. Al principio fue rápido, pero ahora siento que recojo cada vez menos poder. Es como verter agua sobre una esponja que ya está empapada. Entonces, estás diciendo que la cantidad máxima de poder que puedes absorber ha disminuido. Eso es grave, debería deshacerme de ti. Eso podría ser de, espera, deshacerte de mí, maestro, no puedes hacer eso. Lo lamentarás después. Puede que no pueda hacerme más fuerte, rápidamente, pero al menos puedo recuperar la fuerza que tenía antes. Naes gimió, suplicando que no la abandonaran, diciendo que no quería quedarse sola otra vez. Pensar que esta criatura llorona fue una vez el rey espíritu del reino espiritual me dio dolor de cabeza. No todos los espíritus eran así, recordé. Con menor que dispose mayor que me refiero a destruirte tan completamente que ya no puedas habitar este mundo. ¿No regresarías entonces al reino espiritual? El reino espiritual está lleno de seres aburridos. La mayoría son tan tediosos que parece que les han dado un golpe en la cabeza, así que ni siquiera puedo conversar con ellos. Eso es lo mismo que ser abandonada. Al ver a Naes llorar ruidosamente, decidí no volver a tocar ese tema nunca más. Una vez fue suficiente. No podía soportar escuchar este ruido 2 veces. Con un gesto ligero, Alicia cubrió la boca de Naes. El filtro lo hacía algo más soportable. Aún así, era así. Naes solo pudo reunir alrededor del 60% de su poder. Necesitaría considerar esto en mis planes. Naes. MMPH. Naes, cuya boca estaba sellada por Alicia, dejó de llorar y respondió. El sello fue levantado. Por el momento, tendrás que quedarte conmigo, no con Alicia. De verdad. Jai. Volveré a ver algo divertido. ¿Pero por qué? ¿Hay alguna razón especial? La hay. Chasqueé los dedos, formando un círculo de invocación. De él emergió un pañuelo blanco inmaculado, tan limpio que parecía purificar la mente con solo mirarlo. Era menor que Whitey, mayor que un familiar de un atractivo color blanco puro. ¿Por qué invocaste de repente a ese familiar? No me digas. Naes forzó una sonrisa, moviendo la cabeza de un lado a otro, diciendo que simplemente se quedaría en silencio al lado de Alicia. Desafortunadamente, eso no sería posible. Naes, vuelve a la espada. No quiero volver a la forma espiritual. Impulsado por el poder del contrato, Naes perdió su forma física y regresó a la espada azul que sostenía Alicia. La forma más rápida para que Naes se recuperara ahora era permanecer dentro de la espada. Sin embargo, como estaba claro que emergería de nuevo después de cierto tiempo, invoqué a Whitey. Comprendiendo mis intenciones, Whitey expandió su forma, envolviendo la reliquia, Naes, que Alicia sostenía. Lo hizo con una elegancia que recordaba a una mariposa posándose. Trago saliva. Un sonido peculiar emanó de Whitey, probablemente porque Naes, como una reliquia de primera clase y habitada por un espíritu, tenía una gran cantidad de datos que procesar. La forma de Naes desapareció, y Whitey, revoloteando de nuevo, se transformó en una pequeña figura parecida a un pájaro y se posó en mi hombro. Alicia. Sí, maestro. Pronto puede que tengas que manejar a Naes frente a otros. Con eso quieres decir, aproximadamente un 20% de probabilidad. Según la información que tengo, ahora, hay un 20% de probabilidad de que necesites manejar a Naes. Alicia contempló en silencio con una expresión pensativa, luego preguntó, durante los exámenes finales no se nos permite usar solo las armas de práctica proporcionadas por la academia. Si ese fuera el caso, significaría que estamos en una situación inusual. Nada estaba seguro aún. Podría ser solo una preocupación infundada, pero debo estar completamente preparado para manejar cualquier situación que pueda surgir, incluso si ese peligro interrumpiera todo el marco de los exámenes finales. Incluso si amenazara con cobrar algunas vidas, debemos ser capaces de resistirlo. Miré por la ventana. El viento era feroz. Aunque los vientos invernales habían pasado hace tiempo, un viento enfurecido golpeaba la ventana, como si exigiera entrar. La ventana se mantenía firme, como negándose a permitir su intrusión. Traqueteo, traqueteo. El viento nocturno no pudo romper la ventana. Solo las bisagras delgadas temblaron ligeramente. Capítulo 75. Crash. La densa aura que rodeaba el puño de León atravesó la delgada capa de aura que cubría el abdomen de Finn y lo golpeó con fuerza. Finn escupió ácido estomacal. Sus pupilas se dilataron y la fuerza se le escapó del cuerpo. Cuanto más sucedía esto, más difícil le resultaba aferrarse a su conciencia fugaz. Esta vez asestaría un golpe decisivo. Finn cambió rápidamente su agarre en la espada de madera para un golpe descendente dirigido a la muñeca de León. Sin embargo, ¡slack! La patada giratoria de León golpeó a Finn en la cara, enviándolo a estrellarse contra la pared del campo de entrenamiento antes de que finalmente cayera al suelo. La sangre se mezclaba con su aliento mientras tenía hipo. Para un observador externo,
podría parecer menos un entrenamiento y más una lucha a muerte. Oh, te estás levantando de nuevo. Impresionante, Finn. El problema era que Finn era el único que trataba esto como una lucha a vida o muerte. Sus muslos, piernas, brazos y rostro, el cuerpo de Finn estaba cubierto de moretones y heridas. Su cuerpo, luchando por tomar aire, ya no quería moverse. Por favor, una vez más. Esas son palabras que tocan una fibra. Pero Finn se obligó a ponerse de pie y continuó con el agotador entrenamiento de León. León, aparentemente satisfecho, asintió una vez e inmediatamente se lanzó, asestando otro golpe despiadado al abdomen de Finn. Finn intentó leer los movimientos de León a través de sus ojos temblorosos, pero era imposible. El aura de León, conocida por su extrema dureza y fuerza, una vez más, infligió un dolor insoportable en el cuerpo de Finn. Cuando León dio un paso atrás para evaluar la condición de Finn, intentó apresuradamente cubrirse la boca, pero ya era demasiado tarde. Finn vomitó sangre y bilis. El daño acumulado lo había sobrepasado, haciendo que su estómago expulsara todo lo que tenía dentro. Al ver esto, León asintió como antes y llamó a uno de los miembros del grupo que había estado observando su duelo, señalándoles que limpiaran después de Finn. Dio por terminada la sesión. Debería ser más suave con él. Sabes que se está esforzando demasiado. Si sigues así, podría morir. Bell, uno de los miembros que ayudaba a limpiar después de Finn, expresó su preocupación. Aunque nadie se lo pidió, voluntariamente limpió el vómito de Finn con un trapo y lo ayudó a ponerse de pie. Al escuchar sus palabras, León miró en silencio a Finn, con las manos firmemente en la cintura, esperó la respuesta de Finn. De los labios temblorosos de Finn surgió una voz suave pero decidida. Un momento, yo todavía puedo continuar. Deja de ser tan terco, ¿te das cuenta del estado en que está tu cuerpo? Bell, que había estado entrenando con Finn durante varias semanas, había visto cómo él se exigía al máximo, tanto física como mentalmente. Finn estaba loco, estaba fuera de sí, no importa cuánto entrenara su cuerpo para convertirse en un héroe, había límites para todo ser vivo. Cada día, Finn cruzaba esa línea, sometiéndose a lo que era más una tortura que un entrenamiento. Para Bell, cuya máxima prioridad era la paz y la estabilidad, el comportamiento de Finn era incomprensible. ¿Ya has crecido tanto en tan poco tiempo, cuánto más vas a exigirte? Con la reliquia entregada por el gran héroe León, Finn había crecido rápidamente. Antes, no era rival para Bell, pero después de solo 3 semanas, se había convertido en su igual. Bell no estaba particularmente confiado en su propia fuerza, solo rondaba el nivel promedio en la academia, pero considerando las puntuaciones de ingreso de Finn, su progreso era increíble. Estoy, todavía, lejos de estar listo. Esto no es suficiente. La voz de Bell no llegó a Finn, sus ojos estaban fijos en León, que estaba frente a él, sin mirar alrededor en absoluto. De su garganta salió una frase llena de una resolución desesperada. Aunque sus ojos parecían desenfocados, claramente estaban fijados en su objetivo. Quiero convertirme en un héroe que proteja a la humanidad. León, complacido, soltó una risa fuerte. Jajaja. Su risa fue tan fuerte que inmediatamente llamó la atención de todos los que entrenaban en el salón. Siempre era ruidoso, pero esta vez, su voz fue aún más poderosa. Finn, definitivamente te convertirás en un héroe fuerte, te lo garantizo. Golpe. León golpeó su pecho con el puño. Un simple golpe, sin aura ni maná, vibró en el aire. León banteó los él apostó su nombre al éxito futuro de Finn. Incluso podrías llegar al top 10 del ranking de héroes en la iglesia. León se jactó. Conociendo el inmenso peso de ese nombre y número, Bell parpadeó, incrédulo. Para ser honesto, Finn apenas estaba volviéndose lo suficientemente fuerte como para posiblemente convertirse en un héroe, pero decir que podría llegar al top 10 del ranking de héroes. Durante mucho tiempo, aparte de León, nadie considerado un genio se había acercado siquiera a ese lugar. Por mucho que quisiera animarlo, no. ¿Le estaba León dando un objetivo demasiado irrealista? Establecer una meta demasiado inalcanzable podría tener el efecto contrario. Oh, no. Al mirar los ojos decididos de Finn, entendió. León no decía esto solo para darle esperanza. Sí, eso era correcto. Así, era León. Incluso Bargan creyó en ti. Por eso el León te eligió como su aprendiz. Jajaja. Hablaba en serio. Realmente creía que el esfuerzo incansable podía superar al talento. Te pido, una vez más, un duelo. No me importa. Sigamos toda la noche. Jaja. Probablemente realmente entrenarían toda la noche sin descanso. ¡Qué personas tan extraordinarias! Bell lo pensaba sinceramente. Bell, tú también te unes. Yo también. Está bien, si insistes. Las llamas del campo de entrenamiento no se apagarían, incluso cuando la noche profunda se acercaba. Recientemente, después de terminar mi entrenamiento con la inspección Alicia, me dirigía todos los días a la tumba del dragón antiguo. Hacía esto para ayudar a Francesca con su investigación sobre los rituales relacionados con el dragón antiguo. Había una razón basada en la obra original. Francesca, la nigromante. En la historia original,
ella resucitó a medias a un dragón antiguo, no logró someterlo y terminó perdiendo su propio ejército de esqueletos. Intentó neutralizarlos con la ayuda del protagonista Liam y su grupo, pero el poder infinito del dragón mantenía a los soldados despiertos, atacando a la gente. El festival era el único evento en el que podían participar personas externas, no relacionadas con el héroe. La mayoría de los profesores y estudiantes estaban demasiado ocupados, tratando de proteger a todos, y con la ausencia de los estudiantes de tercer y cuarto año, había escasez de personal. Liam concluyó que la única persona que podía resolver este problema era Francesca, la lanzadora original. Logró encontrarla e intentó persuadirla, con su especialidad, y milagrosamente, funcionó. Al final, encontraron una manera de resolver la situación y ponerle fin, como era de esperarse de quienes eran hábiles para salvar personas. No hubo bajas a pesar de todo el caos. Todo salió bien, ¿verdad? Ni pensarlo. Más tarde, Francesca, que se había unido al harén de Liam, se suicidó. 2 años después, fue la segunda heroína oficial en morir, después de Emily. Nuestro protagonista perdió la razón aquí. Fue una época en la que los ataques de Altife eran frecuentes, así que no tenía tiempo para perder la compostura. De todos modos, dado que Liam tenía un nivel de inteligencia y juicio casi increíble, tuve que intervenir. ¿Qué más podía hacer? Era un activo, demasiado valioso para dejarlo morir sin hacer nada. Oh, por supuesto, a mi manera. Haría que yo ganara lo máximo. Si no pudiera, no me habría involucrado. En esta técnica, parece que aplicar la fórmula de maná de tercer nivel, usada en la magia de invocación, proporcionaría un suministro de maná más eficiente. De hecho, parece correcto. Si lo calculamos directamente, sí, eso mejorará el flujo de maná aproximadamente 1.19 veces. Por el bien del plan, intentaba ayudarla y formar una relación que pudiera llamarse un vínculo, para poder manipularla durante el episodio del festival del segundo semestre. Pero esta investigación ritual también estaba ayudando más de lo esperado con el desarrollo de mis maldiciones y familiares. El conocimiento de Francesca sobre necromancia y sistemas rituales era extenso, y había aprendido mucho de ella, resultando en beneficios mutuos. Oh, entonces podemos usar una transformación temporal de función multidimensional aquí para darle complejidad temporal. En ese caso, la salida también aumenta 1.19 veces. Impresionante. Continuamos nuestra discusión sobre el ritual por un rato, y antes de darnos cuenta, habían pasado 3 horas. En un par de horas más, el sol de la mañana comenzaría a ahuyentar la oscuridad. Francesca, sentada en un lugar adecuado para enfriar su mente, sobrecalentada, inhaló el aire matutino aún fresco por los labios y lo exhaló, lentamente. Sus ojos, carentes de interés por otras cosas o fenómenos, excepto cuando investigaba necromancia, sus ojos nunca emitían un brillo intelectual, pero ahora, mostraba un poco de interés. ¿Por qué me ayudas tanto? Aunque estábamos en el mismo grupo de investigación, una completa desconocida se ofreció a ayudar y había estado asistiendo con la investigación todos los días sin falta. Además, la situación era sospechosa ya que descubrí su secreto de intentar resucitar a un dragón antiguo investigando sus huesos. Su sospecha y duda estaban justificadas. Te lo dije al principio, no, por beneficio mutuo, pero aún así no pareces creerme, aunque ambos nos hayamos maldecido. Si puedo añadir, no tengo intención de retroceder ni ceder más terreno. Claro. Sus ojos, vistos en la madrugada, parecían sin vida. La tenue luz a su alrededor rebotaba en sus retinas, negándose a dejarla entrar. No importa. Una palabra débil se escapó de sus labios. Francesca, que manejaba esqueletos, tenía los labios teñidos con la fría energía del rencor de una persona muerta. Detengámonos aquí por hoy. Hemos avanzado mucho, y los estudiantes de primer año tienen que prepararse para sus exámenes finales. Hoy. Muy bien, hagámoslo. Durante las vacaciones de verano, no podría ayudar a Francesca, por lo que ella tendría que continuar la investigación sola como lo había hecho hasta ahora. Sin embargo, incluso si lo hacía a medias, aún podía insuflar vida a los huesos del antiguo dragón por sí misma. Aún quedaba algo de margen después de que comenzara el segundo semestre, así que no sería demasiado tarde para cooperar de nuevo. Entonces, al mirar alrededor, vi las primeras señales del amanecer. Las enormes nubes en el cielo se preparaban para cambiar de color. Asterisco, asterisco, asterisco. Los exámenes finales se llevarían a cabo en un lugar al que se tarda todo un día en llegar en dirigible. Un enorme dirigible capaz de alojar a todos los miembros de la academia. A diferencia de los modelos habituales en funcionamiento, este grande solo se usaba cuando más de un nivel de grado se desplazaba en grupo. A partir de ahora, volaríamos en esa gigantesca cosa durante un día. ¿Estás bien? Y no pareces estar muy bien. Estoy bien, estoy bien. Solo me lastimé un poco durante el entrenamiento. Gracias por preocuparte, Alicia. Pero, no es solo un poco, ¿verdad? Cierto, no será un problema para el examen final de mañana. Pinchazo, pinchazo. Fride pinchó el moretón de Finn con su dedo. Cada vez, el rostro de Finn se torcía de dolor, pero intentaba sonreír y seguía, actuando como si nada pasara. Con un poco de emoción, dijo, estoy bien, pero ¿podrías dejar de tocarlo?
por favor. ¿Y por qué estás aquí de todos modos? No estás en el mismo grupo ni en la misma clase. No encajo con mi clase, así que no tengo otro lugar a donde ir más que aquí. Para alguien que dice que eres bastante audaz. Es porque soy yo quien evita a mis compañeros de clase. Además, Vargan y Alicia están aquí. Fride abrazó a Alicia y frotó su cara contra ella. Parecía un animal, frotándose contra alguien con quien había creado un vínculo, con orejas naranjas y una cola, parecía aún más así. Ah, y por supuesto, también Emily y Serena. Ya basta, tú. Emily desestimó las palabras de Fride, quien la había incluido, tardíamente. No era solo porque estuviera molesta, había otra razón. Parece que estamos a punto de irnos. Como si sus palabras fueran proféticas, una voz amplificada llegó a nuestros oídos. Era la voz juguetona y familiar de Paula. Atención, por favor. Este dirigible despegará pronto rumbo al lugar del examen final, así que por favor sigan lo que sea. Simplemente, apúrense y suban a bordo. Estamos a punto de partir. Capítulo 76. Cuando el crepúsculo descendió sobre la habitación, una de las muchas, dentro del dirigible, Liam se sentó solo al borde de su cama, perdido en sus pensamientos mientras miraba una pantalla especial. La pantalla indicaba que se había desbloqueado una menor que habilidad especial mayor que debido a que se cumplieron ciertas condiciones. Sus ojos sin expresión absorbían la vista. Al mismo tiempo, recuerdos del pasado irrumpieron en su mente, recuerdos abrumadoramente tristes y dolorosos, pero cálidos. A pesar de estar en un dirigible, todo lo necesario para el entrenamiento estaba disponible, por lo que Liam no tuvo dificultades para concentrarse en el desarrollo de habilidades durante el día. Después, abrió la puerta y entró en una habitación donde había prometido encontrarse con los miembros de su equipo. Esta habitación pertenecía a Nikela, una invocadora de espíritus y una de sus compañeras de equipo. Llegas malditamente tarde. Apresúrate y ven para acá. Lucahiel, no uses ese lenguaje tan grosero. Un hombre saludó de manera brusca tan pronto como Liam abrió la puerta, seguido por una mujer que lo reprendió. La mujer continuó disculpándose con Liam, probablemente ya estés acostumbrado a esto, pero por favor, perdónalo. Lucahiel no quiso hacer daño. Simplemente no está acostumbrado a socializar todavía. Aliana, a menudo intentas actuar como mi madre. Ha sido así desde que éramos niños. Es un mal hábito, ¿sabes? Lucahiel, al menos eres consciente de ello. Oye, ambos eran de la Unión Derrick, una tierra habitada mayormente por semi-humanos. El estudiante masculino llamado Lucahiel, que recientemente había discutido con Emily, poseía cola y orejas de lobo, colmillos afilados y garras. La estudiante femenina que se disculpó en su nombre era Aliana, con flores amarillas, en forma de estrella que florecían alrededor de sus orejas. Habían sido amigos de la infancia desde muy pequeños. Aliana a menudo mediaba cuando las palabras duras de Lucahiel se salían de control. Liam está aquí, así que dejemos esto y vayamos al grano. No estamos aquí para charlar. La mujer que calmó la situación era Ophilie Carol Laven, del lejano reino de Laven, más allá del imperio Troa y el reino Osel, Tigres, quien había insultado a Alicia y perdido en un partido de clasificación y había dejado academia, también. Era un noble de este reino. Ophilie naturalmente dirigió la conversación hacia Liam y el tema en cuestión. ¿Mencionaste que querías hablar sobre el examen final de mañana? Sí, así es. Pero primero, Nikela, gracias por dejarnos usar tu habitación. Ha sido más fácil hablar. Oh, no es nada, también soy tu compañera de equipo. A veces, quiero ser útil. Nikela, la invocadora de espíritus que era dueña de la habitación, miraba tímidamente al suelo, incapaz de sostener la mirada de Liam. Si él seguía mirándola, probablemente intentaría esconder su rostro. Nikela siempre es de gran ayuda. Gracias, eso me hace feliz. Con una ligera sonrisa de Nikela, Liam pasó al tema principal. Anteriormente, Nikela le había dicho que, aunque tenía miedo, podía luchar contra los Altife y pidió que le permitieran tomar el examen final con el equipo, a pesar de sus temores. Liam no pudo rechazar su súplica, aunque él, como líder del equipo, no tenía una autoridad especial. Su papel era guiar a sus compañeros hacia una mejor dirección si estaban decididos. Había deseado que ella pudiera no participar, pero otros compañeros, incluido él mismo, la protegerían para evitar cualquier incidente grave. Era un poco preocupante, pero estaría bien. Vargan también estaba alterando los eventos de la historia original a su gusto. Hasta ahora, Liam había evitado cambios significativos por miedo a las repercusiones, pero planeaba ser más audaz en adelante. Su objetivo era asegurarse de que Alicia, la heroína principal de la obra original, no resultara herida más y preparar a los futuros héroes. Estoy planeando destruir el nido en el examen de mañana. Liam se lo anunció a todos. Este tipo está realmente loco. No es de extrañar que hayas estado tan serio. Últimamente, has estado pensando en cosas tan extrañas. Lucahiel, cuida tu lenguaje. Pero Liam, destruir el nido, te refieres a romper el núcleo en el altar real, no en el altar simulado. Lucahiel mostró enojo e incredulidad, mientras Aliana estaba preocupada. ¿Puedo preguntar qué estás pensando? Ofelia calmadamente instó a Liam a continuar. Lucahiel inicialmente se negó a
escuchar, pero cambió de opinión debido a la intervención de Aliana. Lien respiró hondo y habló. Es demasiado pronto para que enfrentemos al Tife. No mencionó a Alicia para evitar afectar su persuasión. Lien compartió su opinión honesta. Según su conocimiento, Miquela abandonaría la academia debido a su miedo, y muchos estudiantes resultarían heridos, algunos gravemente. La academia tenía como objetivo formar héroes, pero los desafíos deben ser oportunos. Lien sentía que este examen en particular estaba mal programado. Cuando leyó la historia original, era como empujar a los polluelos por un acantilado antes de que pudieran desplegar adecuadamente sus alas. Este episodio necesitaba ser pospuesto o eliminado. Sin saberlo, Lien estaba influenciado por haber presenciado las desviaciones radicales de Vargan. Normalmente, habría seguido el camino seguro, pero ahora avanzaba de manera más agresiva. Lucayel, que escuchaba el argumento de Lien, se rascó la oreja con el dedo y frunció el ceño. Oye, límpiate las orejas y escucha bien. Este examen final es una tradición que se ha transmitido mucho antes de que estuviéramos aquí. No, me importan mucho las tradiciones, pero este es un camino que todos nuestros predecesores han recorrido. Los afilados colmillos de Lucayel brillaron amenazadoramente mientras fulminaba con la mirada a Lien y continuaba sus palabras. Se supone que debemos ser los únicos cobardes, temblando de miedo. Entonces, déjame añadir más pruebas. Lien sacó un papel enrollado de su bolsillo. Al desatarlo, la gran hoja estaba llena de escritura densa. Señaló una sección. Estas son las bajas del examen práctico del año pasado. Afortunadamente, nadie murió, pero 12 estudiantes resultaron gravemente heridos. 3 de ellos renunciaron a convertirse en héroes y se fueron. Lien, examinando los registros del año pasado, continuó apoyando su argumento retrocediendo aún más en el tiempo. Hubo años con decenas de bajas e incluso 2 muertes. Toda esta información está transcrita directamente de los registros, en la biblioteca de la academia. Sabes que los libros que se conservan allí han pasado por numerosas verificaciones, ¿verdad? Aunque la academia era conocida por preservar todos los registros tal como eran, en última instancia solo eran notas de alguien. Las cifras podrían haber sido ligeramente alteradas, pulidas mediante el lenguaje. Mientras la discusión se complicaba, Lucayel se rascó la cabeza, nerviosamente. Ah, espera, esto lo hace aún más extraño. Si tenías pruebas y argumentos tan sólidos, podrías haberlo reportado a los superiores de inmediato. No habría sido necesario tomar medidas tan extremas para destruir el nido tú mismo. Podrías haberlo resuelto de manera más sencilla. Lien negó con la cabeza. Tal método no resolvería el problema. En cambio, les impediría usar la excusa de menor que error y malentendido mayor que para actuar esta vez. Cada año se propone reemplazar este examen práctico por otra prueba, y más de la mayoría vota en contra. Este ciclo vicioso ha estado ocurriendo por más de 15 años. Este argumento era similar a lo que Lucayel había mencionado, aunque la academia estaba más alineada con pensamientos modernos en comparación con otras naciones o grupos, seguía siendo otro mundo, y la estancación era inevitable en cualquier grupo. Los profesores y funcionarios que valoraban la tradición y la etiqueta se oponían firmemente, causando que la propuesta siempre fuera rechazada. Reportar tal propuesta a los superiores y luego destruir el nido de todos modos. Esto revelaría claramente un acto deliberado y planificado. Entonces, es extremo, pero planeo destruir el nido, fingiendo que es un error o malentendido. Esto era para Alicia, y al mismo tiempo, una preparación para las futuras generaciones. Originalmente, los datos se prepararon para proteger a Alicia y Miquela, pero cuanto más investigaba, más profunda era su desconfianza y convicción para la abolición del examen. Lucayel relajó su ceño y miró directamente a los ojos de Lien con sentidos animales ampliados. ¿Estás serio con esto? Sí, estoy preparado para asumir la culpa. Lien dijo que dejaría a su equipo en una encrucijada y se dirigiría al altar real después de que comenzara el examen. Se lo explicó al equipo para pedir su comprensión y disculparse por cualquier impacto inevitable, además de evitar daños secundarios durante la búsqueda cuando desapareciera durante el examen. Tis, tratando de actuar con calma solo. Lucayel, que se sentó bruscamente, cruzó las piernas y se sacudió. Era su forma de expresar que no discutiría más. ¿De verdad estás bien con esto? Será difícil encontrar la ubicación del altar. También me he preparado para eso. No te preocupes. Solo finge que no sabes nada, por favor. Lien bajó la cabeza en respuesta a la preocupada pregunta de Aliana. Sabía la ubicación real del altar por la novela. Incluso la dibujó y repasó, por si algo cambiaba internamente. Lien sintió que alguien le tiraba de la manga y miró. Era la tímida Miquela. Quiero ayudar a Lien. Ella tenía la intención de ayudar a Lien directamente, no solo fingiendo no saber nada, sino también actuando con él para destruir el núcleo. No, Miquela. Esto es solo mi egoísmo. Ya es bastante malo que te puedan culpar solo por estar en el mismo equipo, no puedo causarte más daño. Miquela tiró de su manga con más fuerza. Esta vez miró a los ojos de Lien, directamente, a diferencia de antes. Quiero ayudar a Lien. Miquela, con una postura inusualmente firme, expresó su determinación. Su pequeña mano temblorosa mostraba la gran resolución que había tomado. Miquela,
yo también ayudaré. Sé que has tenido un tiempo difícil como líder, y no puedo ignorarlo como noble. Cuando Ophilia declaró su apoyo a Liam, Aliana la siguió. Admitió que estaba ansiosa, pero creía que lo que Liam estaba haciendo era correcto. ¿Acaso todos ustedes son unos sin cerebro? Aceptando seguir un plan tan imprudente. Lucael tiene razón. No todos tienen que hacer esto. Basta con que sea solo mi acción independiente. No quiero arrastrar a todos a esto. Sigo en desacuerdo. Y Aliana tampoco participará en ese plan. Lucael, dije que ayudaría a Liam. No, por muy correcto que parezca el argumento de Liam, no necesitamos asumir ese nivel de riesgo. Lucael sostuvo la mano de Aliana bajo la mesa. Reveló la preocupación que ella intentaba ocultar. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que se siente tan ansioso? Pero, Liam, dejemos algo claro. Los ojos del lobo de Lucael se fijaron en Liam. Estaban más serios que nunca. Somos compañeros de equipo, y lo que quieres es que nos mantengamos callados, ¿verdad? Correcto. Entonces, mantener la boca cerrada es suficiente. Sí, como dije, no quiero causarte más problemas. Después de confirmar nuevamente con Liam, Lucael tomó la mano de Aliana, haciendo que ella lo mirara. Sus miradas se encontraron, y ella mostró una expresión preocupada. Aliana dudó. Miquela, sosteniendo su otra mano, sonrió suavemente. Era para animar a Aliana. Ophilia y yo apoyaremos a Liam. Aliana y Lucael, ayuden a Liam de otras maneras. No revelar el plan de Liam a los demás ya era suficiente apoyo. No, había necesidad de sentirse culpable. Eso era lo que Miquela estaba transmitiendo. Aliana bajó la cabeza, se disculpó, y Miquela la abrazó. Cuando las decisiones de todos fueron firmes, todos miraron a Liam. Grabó a cada uno de ellos en sus ojos. No vacilarían, sin importarlo que él dijera. Aunque sus métodos eran diferentes, todos apoyaban a Liam. Todos. Solo se conocían desde hacía poco más de 3 meses. Sin embargo, se volvieron invaluables para Liam. Gracias. Liam les expresó su más sincero agradecimiento. Golpe, golpe. Solo en la habitación, Liam podía escuchar las leves vibraciones de la aeronave. Por un momento, un recuerdo cálido y acogedor se transformó en algo que intentaba estrangular a Liam. Ese momento dulce y esponjoso, como algodón de azúcar, se convirtió en una guillotina cruel, amenazando con cortar el cuello de Liam. Golpe, golpe. Su corazón dolía. Intentando agarrar su corazón, sus dedos vendados le impedían sujetarlo. Lucael, Aliana, Ophilia. Con voz quebrada, Liam murmuró sus nombres uno por uno. Aunque lleno de culpa y en extrema desesperación, forzó la salida de sus nombres. Miquela. Una lágrima sin vida cayó de los ojos secos de Liam. Reflejada en ella estaba solo la notificación semitransparente de una habilidad especial desbloqueada. La respiración de Liam se detuvo, y luchó. Su corazón latía de forma errática, y su sangre corría anormalmente rápido. Otra vez. Quería hacerlo de nuevo. Quería volver a esa elección y vencer a su yo pasado y necio hasta la muerte. Era una novela, ¿verdad? Este mundo era una creación, no podía pasar las páginas hacia atrás. No existía tal habilidad. Realmente no había forma de regresar. Crash. Liam estaba en la enfermería de la nave aérea, regresando a la academia después del caótico examen final. A su alrededor había varias herramientas médicas que había barrido. Con el cuerpo envuelto en vendajes, derramaba lágrimas, ensangrentadas. Gritaba, lamentando cada elección y momento de ese día. Lo siento, lo siento. En la enfermería oscura, la luz que entraba por la amplia ventana proyectaba la sombra de Liam. La sombra era más oscura que bajo el sol del mediodía. ¡Aj! ¡Aj! Su lamento interminable danzaba con la sombra. El incidente ocurrió durante el examen final del primer semestre. Capítulo 77. Los estudiantes de primer año estaban bulliciosos. Actualmente, aparte de los profesores, algunos otros funcionarios y todos los estudiantes de primer año estaban reunidos en la entrada del nido, esperando. Incapaces de ocultar su curiosidad al ver el nido por primera vez, algunos tocaron y presionaron sus paredes internas. La sensación, similar a un órgano vivo, se hundía bajo presión y luego rebotaba como pudín. Mientras algunos encontraban esto divertido y se reían, otros estudiaban profundamente su estructura, y algunos estudiantes se paralizaban al pensar en su inminente encuentro con Altife. La entrada al nido, que parecía una cueva, estaba protegida por múltiples dispositivos mágicos, impidiendo que atacara a los intrusos. Ni siquiera podía extender zarcillos desde sus paredes, mucho menos dispararlos, y apenas podía moverse. Estas medidas fueron posibles porque el dueño original del nido, una criatura de nivel de peligro clase 3, de categoría obispo, ya no estaba presente. Noté a una mujer de cabello blanco observándolos. Sus ojos estaban tranquilos, ni firmes ni vacilantes. Estás bastante serena. Los sentimientos de Alicia hacia Altife eran extremadamente hostiles. Dado que le quitaron todo, esperaba que mostrara tensión o indicios de ira, incluso si los Altife ahora estaban domesticados. Pero su reacción fue inesperadamente calmada. Hasta que entré en el nido, mi mente estaba inquieta y difícil de controlar. Pero curiosamente, una vez dentro, me calmé. Bueno, eso es bueno. Es mejor evaluar y analizar la situación con calma que cometer errores impulsados por emociones turbulentas. Alicia se volvió para mirarme,
con ojos tan azules como un lago. Puedo preguntar si aún crees que la situación inusual que mencionaste antes tiene un 20% de probabilidad de ocurrir. La probabilidad sigue siendo la misma, pero, incluso si se mueven, es casi imposible predecir sus acciones, así que no puedo dar una respuesta definitiva. Me agradeció por responder y añadió, no importa la situación que surja, seguiré tus órdenes, maestro. Su postura leal me recordó a Bram, que estaba trabajando por separado. Aunque sus palabras y actitud eran ciertamente tranquilizadoras, Alicia no era el foco principal de esta misión, y no necesitaba ser tan resuelta. La entrada al nido ya está abierta, como se anunció anteriormente. Por favor, prepárense en el orden asignado. Una voz salió de un dispositivo mágico, como un altavoz instalado en la pared blanda del nido. Los murmullos de los estudiantes se calmaron. El primer grupo, clase 1, grupo 3, menor que Lien, Aliana, Lucayel, Ophilie, Carol Laven, Miquela mayor que, por favor, acérquense a la línea de salida. Repito, el primero. Lien y su grupo comenzaron a moverse, capturados en la escena. Muchos los animaban o miraban con interés. En medio de esto, mi mirada se cruzó con la de Lien. Él parecía decidido, mostrando una firme resolución. Nuestro contacto visual fue breve, hectómetros. Consideré el estado mental y las emociones de Lien a la luz de sus acciones. La probabilidad de que ocurriera la situación esperada era mucho menor. Pero, quizás el primer despertar de Lien sucediera ahora en lugar de durante la tragedia a principios del segundo año en la academia. Tal pensamiento cruzó por mi mente. Asterisco, 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 que el nido estaba lleno de los horribles gritos de los altifes. Al escuchar sus escalofriantes gritos, Lien y su grupo continuaron su batalla. Ophilie, un altife a la una, a 100 metros. Disparar. La flecha de Ophilie atravesó el aire, apuntando con precisión a las piernas de un altife de nivel sacerdote que estaba a punto de saltar. La criatura perdió las piernas y cayó al suelo. Lucayel, 1 a las 3 en punto. Aliana, usa magia elemental contra los 2 a las 6 en punto. Iba a hacer eso sin que me lo dijeran. Sí, entendido. Siguiendo las instrucciones de Lien, Lucayel usó sus garras cubiertas de aura para penetrar la gruesa piel del altife. Aliana formó un rayo en forma de varita delgada en el aire y los golpeó, chamuscándolos de negro. Sin embargo, un altife, menos afectado por el ataque, cargó de nuevo. Aliana intentó reunir maná para otro hechizo, pero fue obstaculizada por un afilado tentáculo que surgió repentinamente de la pared interior. Aliana, gritó Lucayel. El altife se acercó con una sonrisa macabra, justo cuando el miedo se extendía por el rostro de Aliana. Golpe. El espíritu del viento invocado por Miquela chocó contra el altife, deteniendo su movimiento. Lien aprovechó la oportunidad y decapitó rápidamente al monstruo. Chisporroteo. Solo quedó el cuello chemescado y una débil corriente donde había pasado la espada de Lien. Tardíamente, brotó sangre roja. Con eso, la batalla terminó. Lien evitó la sangre salpicada y revisó a todos. Lucayel revisó apresuradamente el estado de Aliana, quien, aunque sorprendida, parecía estar bien y esbozó una sonrisa incómoda. Lucayel, que había estado preocupado, también estaba ileso. Ophilie parecía un poco cansada pero aún capaz de continuar la lucha, aunque usar su arco en la estructura tipo cueva había consumido mucho mana. Lien, sangre. Oh. Miquela sacó un pañuelo y limpió la sangre del altife del rostro de Lien. Aunque intentó evitarlo, el salpicado de sangre durante la batalla era inevitable. Aunque pronto se ensuciaría de nuevo, sería descortés rechazar el amable gesto de Miquela. Todo listo. Miquela sonrió satisfecha después de limpiarse la sangre y, recordando sus acciones, se bajó la capucha para ocultar su expresión. Se parecía a un cangrejo ermitaño retirándose a su concha. Lien, ¿no estamos casi en la zona que mencionaste? Lucayel preguntó mientras se acercaba a él con Aliana. Sus garras se habían acortado después de la batalla. Lien sacó un mapa arrugado que había dibujado basándose en la información de la historia original y lo comparó con su entorno. La mayoría de las áreas que habían confirmado hasta ahora coincidían con el mapa, aunque no se incluían todos los detalles de la novela, excluyendo las secciones en blanco. Todo lo demás estaba alineado. Lien asintió. Ya casi llegamos. Pronto aparecerá la sexta bifurcación del camino. Lien revisó la situación. Cuanto más profundo avanzaban, más trampas los obstaculizaban. Zarcillos básicos que emergían de las paredes, las propias paredes atacando, e incluso el suelo elevándose para estrellarlos contra el techo. Combinar estas trampas con ataques de altife de nivel sacerdote lo convertía en un desafío difícil. ¿Tomamos un breve descanso? ¿Qué tontería es esa? ¿No es esto urgente? Los intervalos entre grupos son largos. Todavía tenemos tiempo. Aún quedaba tiempo antes de que el grupo de Alicia partiera. La academia también necesitaba tiempo para lidiar con los cadáveres de los altife y reabastecer los suministros. Lien lanzó una botella de agua a Lucayel, quien la atrapó en el aire y se la entregó a Aliana.
Habiendo ya luchado contra el Tife 3 veces, el grupo necesitaba un descanso para asegurar un progreso fluido. Cada miembro descansó a su manera. Liam humedeció su boca con una cantidad adecuada de agua y tragó una pequeña cantidad para evitar cualquier problema. Sus pensamientos se profundizaron mientras lo hacía. En la prueba original, no había una sexta bifurcación en el camino. Era un recorrido recto sin otras rutas, o mejor dicho, ninguna que pudiera percibirse. El pasaje secreto oculto por múltiples hechizos mágicos no podía ser encontrado por medios normales. El altar real estaba ubicado al final, diseñado para confundir a los estudiantes que realizaban la prueba o para impedir la entrada de intrusos externos. Pero el objetivo de Liam no era aprobar la prueba, sino destruirla. Él sabía que la sexta bifurcación existía, su ubicación y el tipo de magia involucrada. Sabiendo cómo romper el hechizo, su ocultamiento no representaba ningún problema. Todo había ido bien hasta ahora, como navegar en un día en que el viento favorece al barco. Vamos a continuar. Ante las palabras de Liam, todos se movieron rápidamente. Una ulide de confianza surgió, creyendo que podían superar cualquier obstáculo con estos compañeros. Estos amigos, excepto su amiga de la infancia Emily, eran las primeras relaciones cercanas que Liam había formado desde su posesión. Con sus camaradas, se adentró más en el nido. Asterisco 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 fuera del nido, donde se habían reunido profesores y oficiales. Desafortunadamente, con la magia y tecnología actuales, la comunicación directa dentro del nido, más allá de la entrada, era imposible. A diferencia de las batallas de clase, no podían monitorear a todos los estudiantes. Incluso con el nido modificado para las pruebas, el flujo anormal de magia en su interior impedía una supervisión completa mediante familiares o magia. Por lo tanto, los oficiales dentro del nido usaban a sus familiares para transmitir mensajes directamente al punto de reunión afuera. Algo no está bien, porque de repente, ¿te duele el estómago? Si es el baño, hay uno en la nave aérea. ¡Ay! Luise pellizcó la boca de Paula, dejando una marca roja similar a una huella dactilar donde sus dedos habían tocado. La boca de Paula se estiró. Oye, ¡ay, ay, ay, ay! Eso duele, perra. Finalmente libre del pellizco de Luise, Paula se puso a llorar y no podía quitarse las manos de la mejilla adolorida. Ignorando la reacción de Paula, Luise se frotó la barbilla mientras miraba el informe programado. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan seria? Falta un informe de los guardias del altar reales de hoy. Los informes deberían llegar cada 6 horas. Debería haber llegado hace 2 minutos. ¿No es demasiado estricto preocuparse por un retraso de 2 minutos? Podrían estar ocupados con algo. Estas son personas que repiten esta tarea todos los días. Mirando los registros anteriores, no ha habido ni un segundo de desviación del tiempo programado. Ahora, lleva más de 2 minutos de retraso. Sí, suena raro ahora que lo mencionas. ¿Cómo? Como si algo hubiera salido mal. Yo también lo creo. Un hombre interrumpió la conversación entre Luise y Paula. Era Lucien, el profesor a cargo de la clase 2. Siempre parecía demacrado, como si no hubiera dormido en días, con ojeras bajo los ojos. Bostezó ampliamente y continuó sin vacilar. Los familiares de los observadores del altar tienen un sistema de estampado de tiempo. En ausencia de circunstancias especiales, suben automáticamente informes predesignados. Que no llegue significa que ocurrió un cambio repentino, o una expresión sombría cruzó su rostro. El dueño de los familiares está muerto. Oye, eso no tiene sentido. Por muy desprevenidos que estuvieran, no caerían ante una amenaza de riesgo tercero, ¿verdad, Luise? La expresión de Luise cambió. Sus ojos afilados y fieros, desgarrados con nitidez, de repente se grabaron, con un extraño patrón. Y en ese momento inexplicable y escalofriante, vaya, hay un festín de presas. Una voz alienígena que imita el habla humana. Las pupilas de Luise se dilataron mientras rápidamente canalizaba su magia interna. En un instante, estaba lista para la batalla. Crash, Luise. De repente, una entidad no identificada irrumpió, chocó contra Luise y salió, volando con ella. Paula levantó su bastón y lanzó un hechizo. Russell y los 2 profesores cercanos rápidamente empuñaron sus armas y apuntaron al enemigo. Contando a la entidad que salió volando con Luise, se identificaron 5 enemigos. Ese siempre es demasiado impetuoso. No me gusta que haya tomado al que parece el más fuerte. Déjalo. No es la primera vez. Aunque parecían humanos, estos seres estaban demasiado corrompidos para ser llamados criaturas vivas. El que estaba en el centro, con un sombrero de copa alta como un caballero, inglés de película, habló. Encantado de conocerlos, profesores de la academia. Somos seguidores enviados por la Iglesia de la Diosa para encargarnos de ustedes. Esta vez, demostró modales humanos. Levantando su sombrero, reveló un tercer ojo en su frente. Pido disculpas por decir esto en nuestro primer encuentro, pero esto también es la voluntad de la diosa, para expiar tus pecados y para la prosperidad de la Iglesia de la Diosa. El hombre, en su forma humana, tenía ojos con forma de creciente. Ofrece tu sangre impura al altar. Capítulo 78. Hemos llegado. Está aquí, Liam.
que había estado tocando la pared, confirmó que una parte específica estaba protegida con un hechizo único de múltiples capas. Entonces, si deshacemos el hechizo, ¿se abrirá? Sí, memoricé el hechizo de disipación, así que puedo hacerlo. Rápidamente, Liam respondió con calma a la pregunta de Ofelia. No era un espacio fuertemente fortificado, sino un dispositivo hecho para permitir el paso a quienes estaban autorizados. Aunque no era un hechizo simple, Liam podía desbloquearlo y entrar siempre que conociera el tipo y contenido del hechizo. Miquela siguió a Liam y colocó su mano sobre la pared. Incluso cuando susurraba a través de su espíritu, no podía discernir qué había más allá. Fue una acción tomada por si acaso, pero realmente cumplía con ser un hechizo preparado por la academia. Disco realmente lo encontraron. Lucayel chasqueó la lengua con molestia y tiró de la muñeca de Aliana. Necesitaban seguir la ruta original de la prueba antes de que ella cambiara de opinión. Como discutimos, Aliana y yo iremos al altar simulado. Si vienen otros, diremos que nos separamos por las trampas del nido. Gracias, Lucayel. Gracias, mis pies. Manteniendo una actitud fría, Lucayel se dirigió hacia otra bifurcación en el camino. Aliana, siendo arrastrada, transmitió sus disculpas a Liam y a los demás con una ligera reverencia. Liam preguntó a Miquela y a Ophilie una última vez, ¿realmente planean seguirme hasta el final? Sin duda sería mejor seguir a Lucayel y Aliana. Liam, eres tan terco. Si Miquela se está enojando, no hay necesidad de decir más, ¿verdad? No, perdamos tiempo y sigamos adelante. Con Miquela inflando sus mejillas y Ophilie afirmando su decisión, Liam continuó con la disipación del hechizo. Aunque había leído la novela, no recordaba toda la información. Solo mencionaba el tipo de hechizo, no el método detallado para resolverlo. Sin la información obtenida a través de las clases de la academia o los recursos de la biblioteca, habría sido imposible encontrar la solución. Extrayendo su maná, llenó meticulosamente las partes en blanco del hechizo. Afortunadamente, no había partes modificadas, y procedió sin problemas. Después de aproximadamente un minuto, hecho. En cuanto Liam pronunció la palabra, la sustancia que formaba la pared se desmoronó como una imagen residual, revelando un pasaje oculto detrás de ella. Finalmente, había dos caminos que se extendían hacia adelante, ajustándose a la descripción de un camino bifurcado. Ambos estaban envueltos en una sustancia oscura similar a humo, que impedía la vista. Miquela apagó la llama flotante y brillante. Aunque avanzar podría no ser fácil, habría personal de la academia en el interior. Si los atrapaban, sería problemático, por lo que necesitaban actuar con la mayor discreción posible. Después de mirarse brevemente a los ojos y fortalecer su determinación, los tres avanzaron hacia otro pasaje. Al entrar, la pared detrás de ellos se reformó, cerrándose como una puerta, avanzando con cautela por el pasaje, siendo lo más vigilantes posible. Liam y su grupo continuaron adelante. Como era un pasaje oculto, no había altifes dentro, sin trampas. Activándose, podían concentrarse únicamente en el sigilo. En una esquina de 90 grados que apareció adelante, la arquera Ofelia maximizó sus sentidos para predecir lo que había más allá. Sus sentidos no detectaron vibraciones. No había pequeños insectos ni el movimiento de la pared interior, solo silencio. Ofelia asintió para indicar que estaba seguro, y Liam procedió. En su nuevo campo de visión, realmente no había obstáculos. A pesar de haber estado dentro por un tiempo, no había profesores, otro personal, ni siquiera un rastro de personas. Aunque Liam generalmente se movía con facilidad, con el paso del tiempo, comenzó a aumentar una sensación de inquietud. Las cosas se desarrollaban mucho más fácilmente de lo esperado, lo que irónicamente le preocupaba. Susurro, suprimiendo la creciente sensación de inquietud tanto como pudo, continuó, adelante. Ya habían llegado tan lejos, no había bloqueo, y las cosas iban bien. Retroceder ahora solo por una sensación de inquietud sería absurdo. Una vez que lleguemos a la sala con el altar, rompamos inmediatamente el núcleo. Aun si se veían obligados, debían actuar rápidamente antes de que el personal pudiera intervenir. Pronto, Alicia se encontraría con Altife. Con parte de su mente ocupada con tales pensamientos, llegaron a la habitación con el altar. En un nido, el concepto de una menor que puerta mayor que no existía. Aunque había rastros de herramientas humanas aquí y allá, no había puertas, ya que el nido había sido reutilizado para su uso. Asomándose cuidadosamente mientras se ocultaba, vislumbró el altar y las figuras que lo rodeaban en la oscuridad. No más vacilación. Necesitaban avanzar y destruir el núcleo en el altar. Toque. Dando una señal simple a Miquela y Ophilie, Liam dio un paso adelante. Sin prestar atención a las personas a la vista, cargó directamente hacia el altar. Su espada, ya fuera de la vaina, estaba envuelta en un aura infundida de relámpagos, lista para destruir el núcleo de un solo golpe. Crepitar. En un abrir y cerrar de ojos, la situación avanzó, y mientras Liam aumentaba su velocidad, se enfrentó directamente al núcleo frente a él.
con su espada lista para atacar, parecía que el núcleo sería destruido. Golpe, solo se escuchó el sonido de la electricidad crepitando, y la espada de Lien ni siquiera dejó un rasguño en el núcleo. Era como golpear metal con un palo de madera, con los objetos, teniendo propiedades completamente diferentes. Entrando en pánico, Lien inmediatamente aumentó su salida de maná, y atacó de nuevo. Tal vez era porque estaba tenso. Según la novela, el núcleo de un nido no reclamado se suponía que era blando y fácilmente destruible con un impacto ligero. Pero, oye, ¿te estás bien? Oye, con la espada de Lien atascada una vez más, la voz urgente de Ofelia le llegó a los oídos. El corazón de Lien latía con fuerza. Instintivamente, sintió que algo estaba saliendo mal. Lilian. Estas personas no están respirando. Se escuchó la delicada voz de Miquela. Solo entonces Lien giró la cabeza y escaneó toda la habitación. A pesar de que Lien y su grupo irrumpieron de repente, las personas no mostraron ninguna reacción. Permanecían congeladas en sus posiciones como si el tiempo se hubiera detenido. Al observarlas detenidamente, vio personas tendidas en el suelo. Algo estaba saliendo mal. Ofelia, debajo del altar, estaba lanzando hechizos de curación, revisando continuamente sus condiciones. Miquela hacía lo mismo, usando todos sus métodos, moviéndose apresuradamente. ¿Qué está pasando aquí? En un momento de pánico, una voz patética escapó de la boca de Lien. Al escuchar sus propias palabras, el cerebro de Lien comenzó a trabajar rápidamente. Esta era una situación anormal. La prueba ya no era el problema. ¿Qué les había pasado a las personas aquí? ¿Habían sido atacadas por alguien? Necesitaba informar a todos sobre esto. Quedarse aquí con Miquela, para ayudar a las personas a recuperarse mientras enviaba a Ofelia a informar a los demás. Eso no serviría de nada. Ya están muertos. Una voz infantil susurró en el oído de Lien, ahogando su aliento como si no le permitiera respirar. Tam, tam, tam. Su cuerpo transmitía el latido de su corazón. Era tan fuerte que parecía tener dos corazones. Descendiendo lentamente como un ángel, una mano fría rozó la cabeza de Lien, acarició su mejilla y bajó por su cuello hasta su corazón. Un niño con un rostro más pequeño que el de Lien. Lien encontró la mirada del niño y de inmediato se dio cuenta de que no era un ser ordinario. Ojos con una hendidura horizontal, ni siquiera un semihumano. El aura ominosa y la intensa intención asesina no podían pertenecer a un humano. La boca del niño se curvó en una sonrisa de deleite. Has llegado antes de lo que esperaba. Aún no he conquistado completamente este nido. No sabes quién soy. El niño habló, mostrando una sonrisa inquietante. Desde su boca blanca, como la muerte, su voz continuó. Soy Sagan, una arzobispa de la iglesia de la diosa. Lien la conocía. Ella era como una hermana gemela de Amy, quien devoró el alma del brazo de Elión. Con el cabello más blanco que el de Alicia y la piel pálida, la chica con todo, blanco como la nieve, ojos, uñas, labios, cejas, mientras Amy hacía que los cuerpos se pudrieran devorando almas. Vamos a divertirnos, pequeño niño humano. Sagan vació el concepto de menor que cuerpo mayor que, dejándolos como maniquíes vacíos. Asterisco 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 se retuerce. El nido comenzó su actividad vigorosa. La entrada se cerró y todos los hechizos mágicos iniciales fueron disipados. Esto indicaba claramente que otro Altife había tomado el control. Los estudiantes de primer año, sorprendidos por el cambio repentino, intentaron comprender la situación con ojos asombrados. Algunos gritaron, pero un número significativo permaneció relativamente calmado. Así que, al final, esto fue lo que pasó. Vargan, quien fue el primero en entender la situación, chasqueó la lengua con el ceño fruncido. Tomó el camino menos probable que había considerado. El interés de Elión en la academia impulsó acciones por parte de Amy o su contraparte similar a una hermana, Sagan. Amy debería estar ocupada expandiendo su influencia arrasando aldeas lejanas en este momento, por lo que probablemente fue Sagan quien tomó el control del nido. Vargan desplegó a su familiar, Whitey, que servía como un bolsillo de almacenamiento interdimensional, y metió la mano dentro. Pronto, su mano emergió con una espada azul, y llamó a Alicia. Sí, maestro, toma esto. A pesar de su lanzamiento brusco, Alicia atrapó la espada con suavidad. Ella entendió la intención de Vargan. ¿Qué debo hacer? Sus ojos, antes amables, se transformaron en los de un ave rapaza, punto de cazar. Vargan inspeccionó los alrededores, identificando al personal necesario. Estaban ocupados calmando a sus compañeros. La prueba ha terminado. A partir de ahora, debemos formar equipos y avanzar. Con la entrada sellada, tomaría tiempo para que los profesores afuera pudieran entrar al nido. Además, si Sagan hubiera llegado, habría traído obispos para evitar que los profesores de afuera intervinieran. Si simplemente esperamos aquí, el daño sería demasiado grande para confiar en su ayuda. 4 equipos han partido hasta ahora, ¿verdad? Debemos asegurar la seguridad de los 3 equipos de primer año que están vagando fuera del nido. Entonces, ¿qué planeas hacer con el equipo que queda? Ese equipo, bueno,
El hecho de que el hechizo se activara aunque no todos los estudiantes hubieran entrado al nido aún significaba que había un intruso del lado de Sagan, controlando este altar. Entre los estudiantes aquí, solo había una persona que conocía la ubicación de este altar y podía entrar ese protagonista incompetente. Entraremos nosotros mismos. Aunque era como un gusano, Liam poseía una fuerza increíble, y los miembros de su equipo eran talentos valiosos con un futuro brillante. Por el bien de mi propio futuro, sus vidas no debían tomarse a la ligera. Desde ahora, conéctate con las personas que nombre. Dada la situación, me moveré personalmente, así que llévalos y entra rápidamente en la zona interior. Entendido, maestro. Arzobispo. 15 seres con una fuerza incomparable a la de los obispos. Siendo realista, no podría manejarlos con mi poder actual. Desde el rango de arzobispo, eran verdaderamente diferentes tipos de monstruos. Ya había evaluado la fuerza actual de todos los estudiantes de primer año de la academia. Había calculado qué tipo de talento y cuánto se necesitaba en esta situación. Excepto por una persona para controlar la entrada del nido, necesitábamos seleccionar solo a las élites. No deberíamos tener demasiados. El riesgo de sacrificios innecesarios era alto. Necesitábamos reunir al personal mínimo necesario para enfrentarla. Si ese maldito Liam simplemente hubiera ido solo al altar por su cuenta, pero las cosas no saldrían tan bien. Necesitábamos movernos rápidamente. Incluso si carecía de la dignidad de un noble, debemos correr. Si nos demorábamos incluso un poco, todos los miembros de su equipo serían asesinados, no masacrado. Capítulo 79. En la novela, el sentido extremo del miedo no se transmitió completamente. Qué necedad fue expresarla con meras combinaciones de letras. Las únicas cosas que se movían rápidamente en el cuerpo de Liam eran sus ojos y su corazón. El escalofrío inicial que lo recorrió congeló su mente, haciéndole imposible emitir cualquier juicio. Sus manos y pies estaban fríos, pero el sudor les resbalaba. Apenas podía sostener la espada que tenía en la mano. Con una respiración entrecortada, Liam miró al arzobispo, Sagan, quien tomó la forma de una joven. Aunque no era posible ver el estado de Altife, era evidente incluso sin representación numérica. Era más bien una intuición instintiva, una sensación abrumadora de que ni siquiera podía igualar sus ligeros movimientos, sintiendo que sus extremidades serían cortadas solo con sus leves gestos. Liam. Se escuchó el grito de Miquela y Ofelia, que estaban mirando las figuras parecidas a maniquíes. Levantaron la vista hacia la presencia llamada Sagan. Esa presencia estaba sonriendo, parecía complacida. Como una niña feliz con un juguete nuevo, la chica sonrió con suficiencia y colocó su mano sobre el pecho de Liam, sintiendo su latido. Estás bastante asustado, ¿verdad? Sintiendo el corazón de Liam latir con fuerza directamente, Sagan parecía divertirse. Para ella, un corazón humano era como el resorte de un juguete. Sin un resorte, un juguete no funcionaría. Emitía un sonido único cada vez que se movía, indicando que estaba en funcionamiento. A medida que el sonido del resorte se hacía más fuerte y rápido, surgía un placer peculiar que la hacía feliz. Excepto Sagan, nadie tenía permitido moverse en este espacio. Liam, que estaba conectado directamente con ella, y Ofelia, que estaba relativamente lejos, ambos querían mover sus cuerpos para ejercer fuerza contra el oponente, pero era imposible. Te salvaré, excepto Miquela, que era la más desesperada en ese momento. Bush, un espíritu hecho de llamas rojas apareció alrededor de Miquela. El fuego era tan intenso que incluso para la contratante era difícil de manejar. Este espíritu era una entidad de alto nivel que superaba el nivel actual de Miquela. Su mera aparición consumía una cantidad significativa de maná, y era tan difícil de controlar que, aunque había formado un contrato, nunca lo había usado en batalla. El espíritu, inmediatamente después de ser invocado, voló directamente hacia Sagan y Liam. Solo acercarse un poco a ellos transmitía un calor tan intenso que parecía que podía causar quemaduras. El espíritu emanaba una presencia considerable solo por estar allí. Al verlo, Sagan sonrió de nuevo. Ha pasado un tiempo, Ifrit, el espíritu de fuego del rango duque, Ifrit, fue fácilmente contenido por la mano desnuda de Sagan, que no tenía protección. Como la mano de un niño siendo agarrada por un adulto cuando intentaba golpear, Ifrit no pudo moverse ni un centímetro. ¿Quién os? Sagan sopló ligeramente como si apagara la vela de un pastel. Las llamas de Ifrit se extendieron como una especie, y una parte significativa del fuego de su núcleo se perdió. Ifrit intensificó aún más sus llamas. Para Liam, que estaba cerca, esto se sentía más como magma que simples llamas. Bush, las llamas, elevadas a un brillo cercano a la luz, rugieron ferozmente. Sagan no soltó a Ifrit, sosteniéndolo como si fuera una papa un poco caliente. La potencia de las llamas de Ifrit era solo una medida defensiva para retrasar su desconvocación, sin causar daño alguno a Sagan. ¿Has estado atrapado en el reino espiritual por demasiado tiempo? O tal vez el nivel de esa mujer humana no fue suficiente para contenerte adecuadamente. Sagan se rió largamente, mirando hacia abajo a la aterrorizada Miquela. Con sus pupilas horizontales y rasgadas, Sagan se deleitaba con las emociones que veía en Miquela. Aunque el rostro de Miquela se volvió pálido, no dejó de suministrar maná
Ifrit, en cambio, reunió desesperadamente más maná dentro de sí para proporcionárselo a Ifrit, sabiendo que aún no era suficiente para manejar adecuadamente a un espíritu de rango duque, se volvió más urgente. Al recibir el maná de Miquela, Ifrit estalló con un poder ígneo, como si estuviera enfadado. Los ojos de Sagan se abrieron como los de un niño viendo fuegos artificiales. Mirando directamente la escena, Ifrit retiró su puño, concentrando llamas extremadamente densas como si calentara un motor. Gagakan se lanzó como un cohete. El ruido era tan extraño y destructivo que era difícil creer que provenía de las llamas. Lien retrocedió por la explosión, y el enorme demonio de fuego envolvió a Yagan. Ofelia, que tardíamente recobró la conciencia, rápidamente expandió sus sentidos para revisar a Sagan. Según su juicio, parecía que aún no lo habían derrotado. Rápidamente tensó su arco y apuntó. No estaba segura de si ayudaría en esta situación, pero necesitaba seguir haciendo impactos efectivos cada vez que las acciones de ese monstruo se limitaran. Zack. La flecha imbuida con la máxima aura que Ofelia pudo reunir salió de su mano y voló con fiereza. Traspasó al demonio de fuego y alcanzó la muñeca de Sagan, clavándola. Al ver la ventaja, Ofelia preparó inmediatamente la siguiente flecha. Eres molesto, Sagan, que debería haber estado en el altar, y que debería haber estado sufriendo en las llamas. Ella miró fijamente a Ofelia con sus ojos inquietantes justo frente a ella. Corte, con un ligero movimiento de la mano de Sagan, como si espantara una mosca. Ofelia, la cabeza de Ofelia, una noble del reino de Laven, cayó al suelo. Su cuello cortado roció sangre mientras su cabeza rodaba. Lien, con ojos desenfocados, vio esta escena. Ifrit, que había estado luchando contra Sagan para protegerlo, había desaparecido y fue desconvocado. Miquela gritó angustiada, llamando a Ofelia. Sagan parecía bastante disgustada. Aunque había sido un juego con criaturas inferiores, la sonrisa que llevaba se torció en ira. Entonces Ofelia estaba rodar. La cabeza de Ofelia rodó por el suelo. Lien enfrentó su cuerpo sin vida. Tenía la mirada de una cazadora que había detectado una ligera ventaja. El momento en que Sagan se acercó y le cortó la cabeza ni siquiera se expresó. Muerta. ¿Muerta? ¿Está muerta? ¿Era ella el personaje que murió durante los exámenes finales del primer semestre? No, absolutamente no. No había manera de que muriera aquí. ¿Podría ser que estuviera viendo una ilusión? No. Sagan no tenía esa habilidad. Entonces, Ofelia realmente estaba muerta. Por menor que mi mayor que, espera aquí un momento, jugaré con ese humano que se atrevió a ensuciar primero mi ropa. Dejando una breve orden a Lien, Sagan se acercó a la llorosa Miquela. Lien, aún paralizado, no podía moverse como si cumpliera la orden. Miquela, aterrorizada y olvidando huir, cayó al suelo, capturando la figura de Sagan con sus pupilas enormemente dilatadas, reuniendo poder mágico, invocando un espíritu. Sin embargo, la magia que logró reunir con sus manos temblorosas se disipó débilmente antes de siquiera alcanzar el cuerpo de Sagan. Los espíritus rechazaron la invocación de Miquela. Con Ifrit, el espíritu más fuerte que había contratado, siendo desconvocado tras sufrir una dura prueba, el estado mental de Miquela estaba inestable, lo que se transmitía a los espíritus. Ninguno respondió al llamado de Miquela. Nadie, ni siquiera Lien. Está muerta. Su cerebro no podía seguir el ritmo de la situación actual, menor que como si algo más lo obstaculizara mayor que, la mente de Lien, abrumada por la presión, se fue distanciando cada vez más, buscando escapar de la realidad. Un mundo diferente a la realidad. La muerte en el mundo dentro de una novela. Lien finalmente sintió el peso del que hasta ahora se había apartado. Lien, que había poseído el mundo novel. Ofelia, que se había desviado de la trama original y se convirtió en un cadáver. Ahora, ni siquiera podría escuchar su voz ni ver su sonrisa, su expulsión de la historia. Entonces, ¿qué pasaría si él mismo muriera? Su alma dejaría de existir tanto en la realidad como dentro de esta novela. Tenía miedo, asustado. Recupérate, Lien. La mente de Lien, que se había estado retirando a un mundo propio con piernas temblorosas. En su visión borrosa y audición desvanecida, apareció una voz y una forma, que no deberían estar allí. Antes de que la visión de Lien fuera completamente engullida por la oscuridad, un hombre, expresando una intensa ira, llamó a Lien. Usando eso como señal, Lien pudo regresar por el camino oscuro. La voz se hizo más fuerte. La conciencia de Lien regresó. Pronto, la voz que se aclaraba gradualmente sonó claramente en los oídos de Lien. Levántate y lucha, idiota. Lien, sacudido por la repentina ira de Lucayel, finalmente se liberó de la presión abrumadora que nunca antes había experimentado. Como un espacio lleno de humo que finalmente se ventila, los pensamientos detenidos de Lien comenzaron a funcionar de nuevo. Vio a Lucayel y a Liana protegiendo a Miquela. Sin siquiera tiempo para cuestionar por qué estaban ellos dos allí, se desplegó ante la cruel realidad. Las patas robustas que rápidamente apuntaban a los enemigos como las de un lobo fueron destrozadas y su interior estaba hueco como un maniquí. Liana, mientras llamaba a Lucayel, lanzó la magia elemental más poderosa que pudo,
pero fue fácilmente bloqueada y fue atrapada por Sagan. La mano de Sagan, que había estado agarrando la muñeca izquierda de Aliana. Crack. El sonido del plástico rompiéndose resonó cuando el brazo de Aliana fue arrancado. Aliana gritó, no por el dolor, sino por el horror de un evento increíble. Sagan, que había arrancado las piernas de Lucayel y el brazo izquierdo de Aliana, sonreía como si estuviera feliz. Ella estaba saboreando lentamente sus menor que B mayor que cuerpos menor que diagonal B mayor que. El hecho de que sus cuerpos se convirtieran en maniquíes significaba que Sagan había devorado esas partes. Muévete. Lucayel le gritó a Lien de nuevo, pero es inútil. Ese tipo al que llamas es ¿cómo se llama? Una entidad singular, nombre extraño. De todos modos, ha sido capturado por mi subordinado, sacerdote. Entidad singular. Se refería a un altife entre la clase sacerdotal sin inteligencia pero que poseía habilidades especiales. Aunque carecía del poder o habilidad de combate a nivel de obispo, como otros sacerdotes, solo se movía por instinto sin recibir órdenes. Lucayel miró fijamente al techo donde estaba Lien. Una gran criatura roja con forma de murciélago asintió con la cabeza. Esa criatura estaba controlando los movimientos de Lien. Gur. Al darse cuenta de que Lien no estaba sometido únicamente por factores psicológicos, Lucayel se acercó a Sagan usando sus brazos en lugar de sus piernas perdidas. Después de que el nido fue perturbado, no vinieron a salvar a Lien solo para morir una muerte sin sentido. Aunque era cierto que se movían más por emoción que por juicio, vinieron a rescatarlo, no para enfrentar una muerte absurda e indefensa como esta. Eres bastante persistente, ¿no? Interesante. Si lo deseas tanto, devoraré el resto de tu cuerpo también. Sagan, dejando atrás a Aliana, se arrodilló ante Lucayel. Frente a un oponente al que no tenía ninguna posibilidad de vencer, los ojos de Lucayel seguían ardiendo con llamas fieras. En cambio, se avivaron aún más, fulminando al enemigo como si quisiera matarlo. A Sagan le parecieron encantadoras esas emociones. Extendió la mano. Se acercaba lentamente a la cabeza de Sagan. La cabeza, una parte importante que contiene el cerebro. Lucayel extendió sus afiladas garras en preparación. Antes de que esa mano pudiera alcanzarlo, él se movería primero y le cortaría la muñeca. Si eso fallaba, usaría sus dientes para morderla. Justo cuando esas dos emociones, interés y enojo, estaban a punto de chocar, palabras escaparon de la boca de Lucayel como si se filtraran. Lien, maldito seas. Llegas tan malditamente tarde. ¡Pum! La enorme forma de murciélago se dividió en dos y cayó al suelo. La mirada de Sagan cambió de nuevo mientras hablaba. Aunque sus palabras parecían acusatorias, parecía estar disfrutando. ¿Cómo piensas compensar esto? Ese era mi único entidad singular, restante. En sus ojos llenos de alegría, se reflejaba la figura de Lien, con todo su cuerpo recorriendo electricidad. Crepitar. La fuente de ese relámpago era una ira intensa. Ding. Condición menor que muerte de un compañero mayor que, superando menor que miedo, extremo mayor que. Se han cumplido las condiciones y el uso de la habilidad especial se ha vuelto disponible. Asterisco asterisco asterisco. Boom. Paula usó una magia elemental compuesta para causar un daño significativo a una de las criaturas de clase obispo. Sus heridas pronto sanarían, pero a medida que el daño se acumulaba, la velocidad de recuperación disminuía. Kick. Un altife atravesó la explosión, extendiendo un brazo afilado como espada hacia Paula. Paula levantó rápidamente su bastón, envuelto en un aura, para bloquearlo y, al mismo tiempo, provocó otra explosión, usándola para escapar. Otros profesores de primer año a su alrededor también luchaban contra altifes, y entre ellos, un hombre con ojeras, Lucien, estaba cerca. Esto es problemático. Pensé que solo había 5 de nivel obispo, promedio, pero ese que lleva sombrero es todo un desafío. El hecho de pertenecer a la misma clase no significaba que todos los individuos tuvieran igual habilidad o fuerza. El potencial de cada altife variaba. Algunos, aunque no clasificados en una categoría superior, poseían un poder que superaba al de su grupo. El altife de clase sacerdote, con el sombrero de copa que cubría el ojo en su frente, era uno de esos seres. También me preocupa la situación de la profesora Louise. La voz naturalmente calmada y baja de Lucien llevaba un matiz de tensión. Paula entrecerró los ojos y se concentró aún más en el altife con sombrero de copa y otros enemigos de nivel obispo que tenía delante. No hay necesidad de preocuparse por Louise. Esto no significaba que estuviera descartando su conexión con Louise. No ocupó el puesto 12 entre los héroes por nada. Louise estaba entre los de mayor fuerza, incluso entre los profesores de la academia. Preocuparse por ella era, boom, inútil. Una vasta liberación de maná y ondas gravitacionales alcanzó incluso a los profesores alejados de donde Louise había volado. Sangre carmesí brotó, como una fuente desde la dirección donde estaba Louise. Esa sangre caía como lluvia al suelo. El cuerpo entero de Louise estaba empapado en esa lluvia de sangre. Sus ojos destellaron ominosamente. Su intención asesina, que trascendía la distancia, se transmitió cruda a todos los altifes y profesores. Si no quieres morir, quítate del camino. Necesitamos invadir el nido. Rápidamente. Capítulo 80. Ding. Condición, superar menor que muerte de un camarada mayor que y menor que miedo extremo mayor que. La habilidad especial, ahora puede usarse después de cumplir las condiciones.
Al oír el sonido, Lien pudo sentir los cambios que ocurrían dentro de él. No era necesario leer la descripción en detalle. Instintivamente, como antes, la habilidad se incrustó naturalmente en él. Cuerpo de Lien. Crepitar. El relámpago azul que antes solo envolvía su espada ahora recorría todo el cuerpo de Lien. La electricidad mejoró instantáneamente el cuerpo de Lien, permitiéndole alcanzar un nivel que antes era imposible. En este momento, todos sus sentidos físicos, reflejos, fuerza, agilidad y velocidad estaban elevados al máximo. Crepitar. El sonido de la electricidad llenó el aire. Lien cerró rápidamente la distancia entre él y Sagan. Él lanzó su espada hacia adelante. Un golpe como un rayo. Corte. El brazo izquierdo de Sagan fue cortado. La espada de Lien no se detuvo allí. De nuevo. Corte. El brazo restante de Sagan también fue cortado. Lucael, al observar esta escena, tuvo dificultades para seguir la velocidad incluso con sus ojos. Definitivamente era el mismo Lien que conocía, pero la habilidad que mostraba estaba varios niveles por encima de su yo anterior. Un humano interesante, más de lo que pensaba. A pesar de perder ambos brazos, Sagan permaneció imperturbable. No salió sangre de sus muñones cortados. Las heridas burbujeaban, señalando regeneración, mientras Lien, como un depredador, apuntaba a su cuello. Con el poder actual de Lien, tal vez realmente podría enfrentarse a ella, pero la esperanza de Lucael fue efímera. Sagan, que ahora había captado la nueva velocidad de Lien, no permitió más daños. Ella seguía con la vista cada movimiento de la esgrima de Lien, que superaba con creces los límites humanos, y esquivaba con gracia, evaluando sus ataques. Si tuvieras esto, deberías haberlo usado antes. No está mal. Los movimientos de Sagan se volvieron más pequeños y ligeros, adaptándose rápidamente a la velocidad de Lien. Este humano era bastante fuerte. Para alguien tan joven tener tal velocidad y poder era impresionante. Si se convirtiera en un héroe, probablemente ganaría considerable fama. Quizás, en el futuro, incluso podría volverse lo suficientemente fuerte, como para matar al arzobispo. Clan. La espada de Lien fue atrapada, como si hubiera golpeado una roca irrompible. ¿Pero qué importa? Sigue siendo un don nadie. Crack. Sagan, ya completamente regenerado, tiró de la espada de Lien y le dio una patada poderosa en el abdomen mientras lo arrastraba hacia sí. Aunque no estaba armado como los héroes, el impacto fue lo suficientemente fuerte como para dejar a Lien inconsciente y enviarlo volando como una bala de cañón. Aunque Lien había adquirido una habilidad especial, la brecha entre él y Sagan no podía ser superada. Alcanzar la cima de una montaña no significaba llegar al cielo, y Lien no era diferente. Lien. Al ver a Lien estrellarse contra una pared, Miquela sollozó mientras llamaba su nombre repetidamente, canalizando más maná. Desde que invocó a Ifrit para luchar, ella ya se había estado esforzando al máximo. Incluso crear una simple bola de fuego ahora era difícil, pero no se rindió y la lanzó. Un esfuerzo débil que ni siquiera pudo quemar la piel de Sagan. Él resistió, débilmente. Lucael, habiendo perdido ambas piernas, atacó a Sagan usando sus garras y dientes, mientras Aliana, con su brazo izquierdo roto, lanzaba magia elemental, con lágrimas en los ojos. Sagan, que estaba recibiendo todos estos ataques directamente, tuvo un pensamiento repentino. Surgió de un deseo puro e infantil. Estoy aburrido. Deberían irse todos ahora. Crack. Chasquido. El sonido del plástico rompiéndose resonó justo cuando Lien, cargando como un rayo, apuntaba de nuevo a Sagan. Jeje, es demasiado tarde. En el aire, mientras Lien cargaba, lo vio. La cabeza de Lucael explotando, dejando el interior hueco, el cuerpo superior e inferior de Aliana separados. Miquela, paralizada por el horror, se quedó allí como un maniquí. Sagan. Sus muertes fueron tan repentinas y menor que Minincles mayor que Lien ni siquiera llegó a ver sus últimos momentos. Todo lo que quedó fueron cadáveres. Sin últimas expresiones, sin palabras finales, nada. Con su espada arrebatada, Lien llenó sus puños de relámpagos. Como si expresara sus intensas emociones, sus golpes fueron feroces. Pero el desesperado estallido de Lien fue fácilmente bloqueado, haciéndolo sentir aún más miserable y desdichado. Sagan sonrió y gradualmente aplicó más presión con su mano. No usó todo su poder. Desde la primera vez que lo vio, sintió que había algo inusual en él. Valía la pena observarlo. Crack. En cambio, infligió el dolor justo suficiente para evitar que él pudiera seguir luchando. A Sagan le gustaba jugar, pero también encontraba inesperadamente placentero observar en silencio a sujetos intrigantes. Aunque los huesos de sus dedos se rompían, Lien no dejó escapar ni un pequeño grito. Apretó los dientes, mostrando emociones profundas mientras avanzaba con los ojos inyectados en sangre. Vertió más electricidad. No importaba si era efectivo o no. Por ahora, empujaba con todo su maná y fuerza. Crepitar, chisporrotear. A pesar del dolor insoportable de su puño destrozado y la tensión continua, Lien convirtió su agonía en rabia, impulsándose hacia adelante sin rendirse. La tragedia de sus compañeros seguía repitiéndose en su mente. Todo fue culpa suya. Si no hubiera hecho esa propuesta loca, si hubiera actuado solo sin decírselo a nadie, si hubiera actuado por su cuenta, este desastre no habría ocurrido, no tenían que morir.
La muerte de personajes cercanos al protagonista fue un momento significativo en una novela. En la mayoría de las historias, despedirse de compañeros o seres queridos era raro, y cuando sucedía, venía acompañado de una larga descripción y escenas dramáticas. Se pronunciaba una última palabra desesperada. Todo eso, generalmente se representaba. Pero mira esto, incluso si él no era el protagonista, incluso si aquellos que eran importantes en la historia estaban destinados a un final tan trágico, no sé, suponía que fuera tan sin sentido. Ofelia era una noble de un reino lejano, una líder con potencial. Apareció hasta el final de la historia que él conocía. Lucael era miembro del importante grupo del antagonista Vargan. Se suponía que Aliana debía alejar a Lucael de la ideología de Vargan, convirtiéndose en su amante y desempeñando un papel crucial. Se suponía que Nikela debía abandonar la academia después de esta prueba, pero a pesar del trauma que enfrentó, su destino no debía terminar de manera tan trágica. Todo había cambiado por sus decisiones. Al menos quería ser maldecido por traerlos aquí a sus muertes, por idear un plan tan ridículo, por no prever esta situación a pesar de conocer el futuro. Supongo que tendré que callarte primero. El puño de Sagan golpeó todo el cuerpo de Lien. Para ella, ni siquiera fue usar toda su fuerza, solo fue un calentamiento ligero. Cada vez que el puño impactaba, todos los huesos, venas y todo lo que componía el cuerpo de Lien estallaban. La conciencia de Lien quería escapar de su cuerpo. En medio de esto, ambos escucharon un sonido débil, tan tenue que parecía que podría desaparecer en cualquier momento. Por favor, sálvalo. Una mujer, arrastrándose por el suelo, agarró el tobillo de Sagan. No, intentaba hacerle daño. Ella ya no tenía más voluntad para resistir ni ira. Por favor, salva a Lien. Ni Kile. Los ojos de Sagan se abrieron. Arrojó a Lien, que emitía un sonido áspero mientras estaba empapado en sangre, al suelo y agarró el cabello de Nikela, que aún respiraba, levantándola. Nikela apenas podía respirar. Era asombroso. Seguramente Sagan había tomado el control de su cuerpo, pero la única señal de ello era el agotamiento de maná. Así que eso era lo que había pasado. Parece que hubo un espíritu que se preocupó lo suficiente por ti como para sacrificar su vida en su lugar. Esto es hilarante. Un espíritu muriendo, por el bien de simples humanos. Nikela ya no se preocupaba por sí misma. De todos modos, en su estado actual, incluso si lograra escapar, probablemente no sobreviviría. Solo deseaba una cosa, que el hombre al que había llegado a amar por primera vez en su vida, Lien, sobreviviera. Haré cualquier cosa, incluso daré mi vida. En una ocasión, había despertado sus talentos a través de la comunicación con los espíritus, y había llegado a la academia para salvar a todos los que sufrían bajo la opresión del Tife, incluidos los Oldinuos. Pero ahora, frente al Tife, el enemigo de la humanidad, estaba llorando lágrimas de sinceridad, suplicando por la vida de una sola persona. Te lo ruego. Si ese único deseo desesperado pudiera cumplirse, Nikela sentía que podría cerrar los ojos sin arrepentimientos. Oye, ¿sabes cuántas personas crees que me han suplicado por sus vidas hasta ahora? Incontables personas lo han hecho, y todos dicen cosas similares al final. Fue todo tan desesperado y divertido. Sagan continuó hablando, destruyendo la esperanza de Nikela con su propia lógica retorcida. Pero todos murieron. ¿No sería injusto para ellos si dejo vivir a ese chico ahora? Después de todo, todas las vidas son igualmente valiosas. Cuando Sagan terminó su experimento con Lien, planeaba saborear su cuerpo o desmembrarlo, como había hecho antes. Sagan no tenía intención de considerar las emociones de esta mujer, llamada Nikela. Simplemente no quería salvarlo. Aún así, no tienes suerte de dejar una petición final tan hermosa. Has sobrevivido admirablemente. Así que ahora, eso es suficiente. Muere. Justo cuando la mano de Sagan estaba a punto de golpear, un grito de cuervo resonó. Un cuervo negro voló como una flecha. Sorprendida por la aparición repentina de la criatura misteriosa, Sagan giró la cabeza. Sing. El espacio detrás de Sagan se deformó. De él emergió rápidamente un hombre de cabello dorado que sostenía una espada con una hoja carmesí y cortó el brazo que sujetaba a Nikela. Sus movimientos fueron precisos y sin vacilación. La parte cortada mostró solo un leve retorcimiento. No ocurrió una regeneración rápida. Sagan comenzó a tomar en serio el cambio repentino. Pum, ka-ak. Una ráfaga de viento sopló. Por primera vez, un sonido de dolor escapó de la boca de Sagan. El hombre que había volado como un misil clavó su puño profundamente en el abdomen de Sagan. El hombre, con el cabello despeinado y cejas gruesas, había envuelto su puño en un aura increíblemente densa. Swoosh. Pero el hombre no fue el único que apareció entre el viento feroz. Una mujer de cabello blanco, con ojos tan afilados como los de un ave rapaz, cortó el brazo restante de Sagan con una espada azul brillante. Sagan se preparó para saltar lejos, intentando poner distancia entre ella y los recién llegados. Tenía una idea aproximada de lo que estaba pasando. Habían llegado refuerzos. Necesitaba crear algo de distancia primero, evaluar la situación y, luego, oh, mierda, sus piernas estaban congeladas.
Por un breve momento, el hielo atrapó los tobillos de Sagan, haciendo imposible una rápida escapada, mientras el rostro de Sagan comenzaba a mostrar signos de pánico. Crack, un pesado mazo la golpeó con fuerza. El hielo que la mantenía inmóvil se rompió y fue estrellada contra la pared. Con un fuerte estruendo, Sagan levantó una nube de polvo al ser lanzada hacia atrás. Liam, cuyos ojos estaban tan hinchados que apenas podía ver, observó a las figuras que habían provocado la escena actual. Todos eran rostros familiares, cada uno un guerrero increíblemente fuerte con casi ninguna debilidad. El hombre con el cabello más oscuro entre ellos habló. Su mirada aguda era tan penetrante como siempre. Idiota, ¿qué estás haciendo? Haciendo de damisela en apuros, dejándote secuestrar por el rey demonio. Con una mirada feroz, evaluó la situación. Su expresión se oscureció al confirmar las muertes de todos excepto Nikela y Liam. Parecía algo enojado. El hombre desplegó un pañuelo blanco y sacó un anillo de su interior. Incluso, a simple vista, era un tesoro precioso, una reliquia. Se lo deslizó en el dedo, y su ominoso mana se disparó. La pura cantidad y calidad de su mana era abrumadora, como si pudiera engullir todo el espacio. Miró a Liam, que yacía en el suelo, y habló. Era como si estuviera mirando a una criatura lamentable, llena de desprecio y rabia. Solo siéntate ahí y mira con los ojos abiertos. Maldito protagonista miserable.